Bienvenidos. CAPER agradece a ADF, autores de fotografía cinematográfica argentina, por la presentación de esta mesa redonda llamada Dirección de Fotografía y QC, un puente en construcción. Los disertantes son Fernando Listeneira, director de Media Operations and Technology, lidera las operaciones técnicas regionales de producción de contenidos originales, la preparación, QC, localización y entrega a las plataformas Disney Plus y Star Plus, ingeniero en electrónica y cuenta con 29 años de profesión. Nos acompaña también Victoria Panero. Victoria es directora de fotografía, es miembro de ADF desde 2004. Recientemente fue aceptada como miembro de ABC. Entre sus últimos proyectos, Tierra Incógnita, Disney Plus y La Magia de Aruna, Disney Plus, con estreno previsto para 2023. Nos acompaña también Juan Manuel Casolati. Juan Manuel es colorista y supervisor y realizador de VFX, es docente y miembro de AAC, SAE, ADF y la Academia del Cine Argentino. Sus últimos proyectos incluyen Tierra Incógnita, Siempre Fui Yo y Entrelazados, entre otros. También contamos con Brian Bendersky. Brian es DIT, sus últimos proyectos incluyen Tierra Incógnita, Disney Plus, El Reino 2, Netflix, Miénteme, Prime Video, entre otros. Modera Paola Risi, ella es presidenta de la ADF, periodo 2019-2021 y 2021-2023. Directora y directora de fotografía, docente en la ENERC y UNA, codirectora del documental Chango, La Luz Descubre, junto a Alejandra Martín. Bienvenidos. ¿Quién es esa pulsera? Ah, bueno. Hola. ¿Se escucha? Bien. Tiene Vicky una pulserita de BBS. ¿Qué pasa? Sí. Gracias. Bueno, después de este pequeño pedido, de verdad agradecemos mucho, la ADF agradece muchísimo, ¿sí? El poder estar acá hoy. Celebramos la presencialidad después de tanto tiempo. Y Pilar, gracias por todo, por estar siempre, por ayudarnos siempre, por poner like siempre en todo lo que publicamos. Es la primera que nos pone un like. Nada, muchas gracias, Pilar. Bueno, Vicky, nuestra colega querida, va a empezar con una introducción de qué vamos a hablar. Bueno, hola, gracias a todos por estar y gracias a CAPER por permitirnos tener esta mesa y gracias a ADF por hacer el nexo con Disney para que vos puedas estar acá, Fernando. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la idea es esta. A partir del advenimiento de los streaming que nos llevaron como una especie de ola puestos un poco a todos desde la proliferación de proyectos que hubo, nuestro rol como DF se vio en el camino, se encontró en el camino con una nueva parte, yo considero eso por lo menos desde el punto de vista personal, una nueva parte del equipo que compone la realización de un proyecto audiovisual, y esa parte del equipo es la técnica, digamos, y el control de calidad, técnica y operaciones se llama formalmente, sí. Con el departamento de técnica y operaciones de los streaming, que son básicamente, digamos, dicho en criollo, como un poco los que van a salvaguardar la calidad técnica de la imagen en la proyección final que va a ser en los televisores, en las casas de los espectadores que van a, digamos, adquirir esa plataforma para visualizar. En función de eso, hay cosas que siguen siendo como siempre en nuestro trabajo como director de fotografía, en nuestra responsabilidad y en nuestras posibilidades creativas, pero también tenemos que saber que algunas cosas cambiaron y que entrando estos nuevos jugadores a la cancha
parte de la forma en la que nos comunicamos o comunicamos ciertas cosas que desde el punto de vista artístico y técnico hacia lo que sería el cliente, que en este caso es la plataforma, empezaron a cambiar y nos vimos en la necesidad de empezar a construir un puente de comunicación entre la gente técnica y nosotros, los directores de fotografía. Si nosotros pensamos que como directores de fotografía, intento hacerlo lo más corto posible, pero digo, nosotros como directores de fotografía siempre sabemos que tenemos un 50%, por lo menos es mi opinión, 50% de creatividad y un 50% de soporte técnico, que es lo que nos va a permitir llevar a cabo como resultado final la imagen que tenemos en la cabeza. Más allá de la construcción colectiva con dirección, no, digo, para que se entienda, no estamos solos. No, lo que quiero decir es que en ese camino, involucrándonos, digo, teniendo este nuevo eslabón en la cadena, nos vimos en la necesidad de empezar a dialogar con estas personas o con este nuevo departamento y nos dimos cuenta en principio que dialogábamos en idiomas distintos. Pero que también nos dimos cuenta que el objetivo final era que cuando llegáramos a la pantalla o el espectador llegara a la pantalla a poder consumir alguno de estos proyectos en que nosotros estamos vinculados artísticamente y ellos vinculados también artísticamente, pero también desde el punto de vista empresarial, se viera de la mejor forma posible o por lo menos el sueño más cercano posible de lo que queríamos ver. Pero la realidad es que nosotros tenemos que cumplir como directores de fotografía y es parte de nuestra responsabilidad de trabajo cumplir con requerimientos técnicos y prever un montón de cosas para que en la imagen final en la pantalla sea esa reproducción lo más fiel posible y con la máxima calidad posible para que el resultado sea feliz para todos, básicamente. Entonces, es nuestra responsabilidad conectar con ese nuevo departamento y en función de eso comenzamos a construir diálogos. Algunos fueron más fructíferos que otros, a veces coincidíamos en más cosas y a veces chocamos y ese es lo que nosotros le llamamos cuando decidimos ponerle el título a esta charla, es un puente en construcción. ¿Por qué? Porque es algo que en algún punto está instalado ya hace un tiempo, pero que para muchos otros directores de fotografía es un departamento nuevo o un eslabón nuevo en la cadena de producción. Eso es, dije bien. Ahora, entre paréntesis, cuando apareció esta especie que nosotros le llamamos el QC, o sea, es encontrarnos con QC, el QC de los streamings. Y cuando apareció QC también parecía que había se armaron como dos bandos. Nosotros parecíamos como directores de fotografía conductores enloquecidos en una autopista a toda velocidad sin respetar ninguna señal de tránsito y consideramos a QC que era el policía escondido atrás del árbol esperando a que pasemos para meternos en la infracción. Esa es básicamente como la imagen, ¿no? Y entonces yo tenía una visión de la cosa, ahora los dos estamos en el mismo escenario. La cuestión es que ni yo soy un loco al volante como director de fotografía, ni él es el policía que nos va a poner la infracción a nadie. Los dos estamos contribuyendo para que el resultado final del producto sea lo mejor posible, con condiciones técnicas que no puedo evitar tener en cuenta yo como director de fotografía y que voy aprendiendo en la marcha de los diferentes proyectos que uno va haciendo, que cada vez, cuanto más antes los incorpore a la creación de ese proyecto, mejor va a ser el resultado final. Y si yo tengo en mi cabeza cuáles son qué es lo que tengo que tener en cuenta para que el resultado final de la imagen tenga esa calidad que ellos desean y que yo también quiero, porque en el resultado final la imagen se va a ver, tiene que verse aquello que yo pensé. Entonces, ejemplo, si estoy trabajando con muy baja intensidad de luz o unas zonas oscuras o negros, sí, sorry, es como el tema del momento. Digo, unos negros muy profundos, yo tengo que saber que yo tengo que cuidar la imagen como director de fotografía en el proceso, ya sea el cómo lo haga, con qué lo haga y en qué condiciones lo haga, para tener un resultado X de la imagen y que esa imagen, en todo el camino técnico que va a recorrer, con las compresiones y descompresiones, y que va a pasar por todos esos caminos que va a pasar, para que el resultado final en la pantalla del espectador sea lo más satisfactoria posible. Y que esos negros no terminen siendo ni un arratonado, ni termine siendo como la imagen absolutamente negra plana, con una cosita así, en el que, esto es una cosa que me acabo de acordar, hablando una vez con un director brasilero de Globo que hacía unas series de los más normales, como podría ser acá las series de televisión de aire, decía que él nunca quería hacer una serie que fuera tan oscura porque lo que pasaba con el televisor es que la gente que consumía, vieron que en Brasil es muy común ver la novela de las 6, de las 7, de las 8 y ellos son muy fanáticos de eso y sienten que en algún punto se abstraen de la realidad viendo esas novelas y son como su salvavidas o su especie de escape.
diario, digamos. Y lo que le pasaba a él es que nunca quería hacer una serie demasiado oscura, porque cuando el televisor, te hablo esto hace como 10 años, que cuando el proyector se volvía tan cuando el televisor se volvía tan oscuro, no evitaba reflejar la imagen del que lo estaba viendo. ¿Entendés? Y entonces el que lo estaba viendo lo hacía como una válvula de escape. Entonces no quería verse reflejado en el televisor. Lo que estaba buscando es otra cosa para ver. Por eso él no hacía series demasiado oscuras. Una cosa, me quedo siempre en la cabeza y lo tengo que decir. Porque si no, después me duele la panza si no digo las cosas. Bueno, no importa. La cuestión, la charla esta, la idea es tener un diálogo que sea absolutamente abierto y que esto sea un intercambio. Estamos sentados acá solo por accidente. La idea es que esto sea como una gran mesa en la que estamos todos sentados juntos. ¿Qué? Sí. Porque hay mucha gente involucrada, que no solamente hay directores de fotografía acá, sino que hay gente involucrada en otra de las instancias y partes del equipo también, digamos otras partes del equipo, y que sea un diálogo abierto. Lo que sí decidimos es darle una especie de pequeño orden. Primero vamos a definir qué es QC y cómo está vinculado en las 3 etapas del desarrollo de un proyecto. Eso se va a encargar Fernando ahora para arrancar. Y luego decidimos armar la charla como en las 3 instancias donde QC nos atraviesa y nuestra función como director de fotografía nos atraviesa, que es lo que se llama ahora el desarrollo, porque vieron que los streaming ahora no solamente tienen pre, sino que tienen desarrollo. Entonces, en el desarrollo y la pre, como un gran bloque inicial, el rodaje y la postproducción. Si les parece que están de acuerdo, lo vamos a resolver así para darle un poco de orden a la charla y que no sea un menjunje, porque seguramente también acá debe haber en el público presente gente que de pronto está estudiando la carrera o algo así, y estaría bueno mantener una prolijidad para que sea un discurso más, para que sea un discurso más ordenado para todos, y por ahí algunos de nosotros nos aburrimos en algunas cosas que van a parecer un poco básicas, pero está bueno también para el resto saberlas. ¿Sí? Hablé mucho, ¿no, Mili? Sí, un desastre. Listo. Fernando. Bueno, nada, primero, muy bien, gracias por lo que decís. Primero quiero agradecer a Caper y a ADF esta oportunidad. La verdad me sentí muy cómodo preparando la charla con todos los que estamos aquí, y gracias a todos ustedes por participar. ¿Qué es el Departamento de Operaciones al cual pertenece también el QC? A ver, en los papeles somos los encargados de asegurar que los contenidos lleguen a la plataforma cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y además con la máxima calidad posible, que la expresión creativa se alcance con la máxima calidad posible. ¿Cómo nos ven? Nos ven como el Pato Vica, que si no tenés las zapatillas no entras al boliche. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que nosotros acompañamos todo el proceso a lo largo de punta a punta, desde el desarrollo y la preproducción, pasando por la producción, la postproducción, hasta el momento del delivery. El momento del delivery es cuando ya el máster está terminado, y recién ahí se hace, sí, un QC, un proceso de QC formal, con un reporte formal indicando cuáles son las observaciones que hay que tener en cuenta, y es el momento del estrés del aprobado o no aprobado del contenido. Pero en todo el proceso que lleva y en el cual estamos involucrados con el equipo de producción, con los equipos de producción, con los directores de fotografía, con el DIT, piensen que una producción, sin contar a los talentos que están delante de cámara, debe tener como 100 personas mínimo. Esto es un trabajo en equipo y todos somos parte del mismo equipo. Y para que llegue la máxima expresión creativa, el mejor producto y que la gente que está sentada delante de la pantalla lo disfrute, nosotros tenemos que poder trabajar y comunicarnos de una forma eficiente para lograr ese mejor producto, desde el punto de vista creativo y desde el punto de vista técnico también, porque eso hace que luzca la creatividad que está puesta en juego. Así que bueno, como introducción, para mí está bien. Si pensamos en las 3, ¿se escucha? Sí. Si pensamos en las 3 etapas, ¿dirías que en la etapa, entrando ya en la etapa de desarrollo y pre, ¿dirías que anticipar es la clave? O por lo menos eso es lo que yo creo. Definitivamente. Nosotros venimos trabajando, insistiendo mucho en empezar lo más temprano posible en el proceso. Y lo más temprano posible quiere decir desde el momento del green light. Green light es cuando se le da la aprobación a producción, ¿no? Ya está el presupuesto y que va para adelante.
Para nosotros es muy importante participar en las reuniones de Look and Feel, no porque nosotros vayamos a dar una opinión creativa, no es nuestro métier, no es nuestra expertise, pero para nosotros es muy importante entender cuál es el objetivo estético que se busca. De esa manera nosotros podemos dar nuestro mejor apoyo y nuestra mejor solución técnica, ¿sí?, al trabajo que se va a realizar. No es lo mismo una película, no es lo mismo hacer un documental, hacer una serie de época o hacer una serie teen, ¿no?, más estilo Disney, más colorida. Para nada es lo mismo, ustedes lo saben tan bien o mejor que yo. Y entonces eso es muy importante para nosotros, primero entender cuál es la estética, cuál es la búsqueda que se tiene, para desde ese lugar poder dar el apoyo más adecuado y las soluciones más adecuadas a ese producto. Entonces, en todo ese proceso, desde ese primer momento, ya cuando se pautan las primeras pruebas de cámara, también nosotros hacemos testeos de prueba y que incluso los mandamos a QC. Estamos trabajando en una modalidad donde el productor técnico, que es la persona de operaciones que está acompañando el proceso todo el tiempo, le envía a QC algunas muestras. Y esa palabra anticipación, como vos dijiste, es clave, porque ahí lo que devuelve el operador de QC, en función de su expertise, en función de lo que conoce. A ver, el operador de QC conoce las respuestas del examen que te van a tomar al final del camino. Entonces, el operador de QC lo que está haciendo en ese momento no está aprobando o rechazando, está recomendando, sabiendo qué es lo que espera el día del examen, ¿sí? Perdón que use la palabra examen, pero es figurativo. ¿Qué es lo que va a pasar ese día? Y de esa manera ayudar y anticipar y decir, bueno, tengamos en cuenta con esto, tengamos en cuenta con esto otro. Lo cual yo siento que no es que nos estén coartando, por eso para mí, digamos, es una charla abierta y sincera, pero sí, para mí el negocio de tenerlos cerca desde el principio es que si entienden realmente cuál es el ADN de mi intención o de nuestra intención creativa en la construcción de esa imagen, los voy a tener mucho más cerca para tomar un montón de decisiones. Si yo no les informo de nada, si ellos no saben de qué va, ejemplo, nosotros, digo, el caso de Tierra Incógnita, digo, lo vamos a tomar como ejemplo simplemente porque nos atravesó a todos. O sea, Brian fue el DIT de Tierra Incógnita, yo hice la foto, Juan Manuel hizo el color, bueno, y Disney... Y mi equipo estuvo... Pagó la serie. Ahí. No la pagué yo, eso no, pero mi equipo sí, sí estuvo presente, digo que nos ahí atravesó, acompañando, exactamente. Y ya me perdí, ¿viste? Hago un chiste y me pierdo. No, que decías que tomabas como ejemplo Tierra Incógnita porque nos atravesó a todos. Todos lo de la... y uno de los grandes desafíos que tenía era cómo le explico el grado de oscuridad que nosotros queríamos hacer, siendo que Disney, por lo menos en esta zona, digamos, no teníamos muchos proyectos como ejemplo para poder apoyarnos y decir, vamos a hacer como parecido a esto, o quisiera usar esto como referencia o lo que sea. Entonces, incursionamos en un campo nuevo y, agreguemos otro detalle, HDR. Otro nuevo desafío para todos, digo, para todos acá en el resto del mundo, digo, otro desafío también. ¿Y qué es lo que tiene el HDR? Poder navegar mucho más en la profundidad de los dos extremos, las altas luces, las bajas luces, más allá de la profundidad del color. Más allá de eso, digo, que ya habíamos tenido una primera experimentación para mí, siento que se abrió un poco el campo cuando pudimos pasarnos a ACES, me parece, ACES. Digo, ya ahí como que empezamos a investigar un poco, pero digo, el HDR también tenía como ese gran desafío. Entonces digo, ¿cómo le hago entender el grado de oscuridad que yo quiero? Entonces, ¿cuál fue el negocio? Incorporarlo desde el principio. ¿Y a qué se refería cuando él decía look and feel? Algunas cosas me parece que está bueno que las definamos, aunque parezcan obvias, para de pronto si hay alguien que no... El look and feel es aquella primera propuesta... ¿Qué pasó? Perdón. Hola, ¿se me escucha? Vos ibas a hablar, o sea, vos hace un rato hiciste una observación cuando estábamos reunidos de explicar, ¿cómo era? No explicar, mostrar. Sí. Perdón. Un poquito más adelante por ahí, pero sí. Quedo medio interrumpiendo. Pero... No, es que quiero... Pero sí, es... Cualquiera que quiera aportar algo también, porfa, que no esto no es una exposición porque no tenemos la verdad de nada. De hecho, estamos construyendo
con todos los streaming, ese diálogo entre el director de fotografía y este departamento. ¿Se entiende? Y nosotros también estamos aprendiendo, toda la industria estamos aprendiendo en esto nuevo que es el Ultra HD con HDR. O sea, nadie en este momento tiene la verdad absoluta. Sí, lo bueno es que todos los que están acá adentro, hay muchos que ya tienen otras experiencias que no son las nuestras y también son enriquecedoras dentro de este mismo diálogo, porque esto no es más que un diálogo. Nosotros no estamos en ninguna otra posición que en la misma que ustedes, o por debajo, por encima, pero estamos con la misma experiencia. Estamos haciendo como un camino. Y un poco con lo que decía Pau, hay un punto en el que este look and feel, que se puede mostrar PDF, se puede mostrar PowerPoints y referencias, hay un momento en el que ya está bueno construir la imagen para mostrarla directamente. Eternamente, Es el siguiente paso. Claro, eternamente estuvimos dentro del problema de que el cliente se imagine lo que nosotros queremos hacer. Bueno, esto lo vamos a hacer así, pero de repente podríamos... Y tratar de involucrar todas las etapas juntas en el look and feel, tal vez es un plus, y es algo a lo que estoy persiguiendo como colorista también, que es, mira, esto lo vamos a hacer de esta manera y lo vamos a resolver de esta otra en postproducción, y vos vas a recibir esta imagen, esta construcción de imagen. Por supuesto, al ser una tarea colectiva, ir adaptando, ir aportando y demás, pero para ya mostrar algo, mira, nos vamos a embarcar en un problemón, pero tenemos la solución, tenemos el problema y tenemos la solución. Eso hace que el departamento de QC, el departamento técnico, ya tenga idea de qué es lo que va a ver. ¿Qué es lo que va a ver 9 meses, 10 meses después, un año después probablemente? Pero estar también involucrados con todas las áreas de luz, color, las áreas técnicas. Bueno, un poco lo hablamos también con Brian. Tratar de despegar toda terminología tan técnica que hoy parece que chapeamos con toda la terminología técnica, y a veces hay que bajar un poco a tierra y tratar de mantener un diálogo un poco más normal, ¿no? Entre todos. ASIS, AP0, AP1, y esto está afuera, y esto es primario imaginario, primario real. Bueno, yo siento que eso fue algo, me parece que la terminología técnica y el devenir de nueva terminología técnica, que incluso cosas que mismos se siguen desarrollando, en el caso del HR, digo, como experimentación para todos, hizo que también me parece que se creara como una especie de fractura en ese diálogo, y en el que sentíamos que él hablaba en no sé qué idioma, porque ni siquiera si dijera en chino todavía, porque podría aprender chino y lo entendería, digo, en un idioma incomprensible, y a veces siento que, entonces, en ese camino es que... Tengo una emergencia. En ese camino, digo, es que entonces yo llegaba con mi terminología artística y ellos estaban con su terminología técnica y no nos entendíamos. Entonces, digo, si me permitís, es un trabajo que construimos entre totalmente, todos. Nosotros, también es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad nuestra, y lo hablamos muchas veces con el equipo, ¿sí? Internamente. ¿De qué manera, qué lenguaje usar? ¿De qué manera comunicar las cosas? Para que no se sienta como una limitación, como una restricción, como que estamos presionando sobre algo, sino que se sienta como una colaboración, se sienta como un mensaje, como decir, mirá, tené cuidado con esto porque puede pasar esto otro, ¿sí? Entonces, todos estamos trabajando, y esto es en construcción todos los días. Nosotros también nos esforzamos por ver de qué manera podemos llegar en este idioma común. O sea, ¿cómo hacemos para traducir, ¿no? Porque hablamos distintos idiomas y tenemos que poder hablar o un idioma común, o si no, aprender el idioma del otro. Después nos estamos olvidando también de producción, que muchas veces en set el que trae las noticias del QC es un jefe de producción o una de área de producción que viene con un ataque de pánico diciendo ¿qué grabaron hasta ahora? Porque también está leyendo el mismo informe de QC, que es un problema, porque cuando vos estás en rodaje o en la pre, que hiciste las primeras pruebas, y el agente de producción no entiende, en vez de traértelo como todo lo que estamos hablando acá, viene en medio de un ataque de pánico, uno dice, ¿qué grabamos hasta ahora? ¿Viste? Pensando que tenemos que tirar toda la basura y empezar de vuelta, que estaba todo mal. Entonces está bueno intentar entre todos generar un idioma en conjunto para poder entendernos, y es de lo que creo que eso, de agregada producción, que son los que vienen con el ataque de pánico pensando
que tiraron mucha plata a la basura en el momento. Eso que vos decís es muy importante y en ese sentido, por ejemplo, en nuestro equipo de operación, en nuestros productores técnicos, tratamos de que ellos sean el punto de contacto, ¿sí? Y que, es decir, incluso hasta tomamos la precaución de que en esa instancia las recomendaciones de QC es un email con toda la informalidad, sin falta de profesionalismo, pero con toda la informalidad que eso conlleva. Sí. ¿Para qué? Para no dar la impresión de esa dureza de decir, lo que vos decís, no entrar en pánico porque, no, ¿qué hicieron? No, todavía se puede corregir. Bueno, Todavía Y a partir de ahí la relación empieza a ser entre nosotros y ustedes muy picante entre decir Claro. de a la defensiva, Exacto. a la defensiva porque uno cree que te están atacando, viene un productor que te dice qué hicieron, entonces uno por lo general cuando no tenés este diálogo como que estamos intentando generar ahora o que no hay en Disney, en los proyectos sí está, pero hay otras situaciones que no está, entonces está bueno lo de poder tener un diálogo y que producción entienda y no pelear tanto como hicimos hasta ahora. No, wait. Propongo un paréntesis. Primero, hay formas concretas en las que fotografía dialoga con QC, que es a través de los reportes. O sea, es material concreto en esto, porque si no, algunos se deben estar preguntando de qué carajo están hablando, cómo se comunican o cómo llega esa info. Hay dos tipos de reportes, o lo que está en construcción es eso, digamos. Hay, en principio, un reporte súper técnico, que es esta devolución como están viendo ahora. Este es el report que ahora de la última que hice. Es más, te diría que eso es un reporte de un software. Sí, es bueno. De un software Entonces, de AutoQC, está con lo bien. cual es más duro Sí, todavía. en principio, esta es la planilla de la que hablaba Brian. Estas planillas llegan de los dailies, o sea, de cada día llega una devolución, de los dailies que se generan cada día, llega una devolución que es esta planilla. Entonces, hay un frame con un time, con zaraza, y acá hay una serie de observaciones, ¿no? Esto es como el report más frío que podemos recibir de QC. ¿Puedo entender o no? Al principio hay observaciones que decís, ¿qué quiere decir? Hay observaciones que están hechas sobre la toma entera porque son los dailies. Esto quiere decir que desde el inicio hasta el final de la toma está siendo reportado el QC. Entonces, cuando a veces dice mic en cuadro o lo que sea, disculpen ahora si está escrito, pero está escrito en portugués, pero es lo mismo, se entiende igual. ¿Cómo se llama? A veces dice mic en cuadro, lo que sea. Y viene toda una serie de informaciones, que es lo que decía Brian. De pronto, gente de producción que no está al tanto de esto, viene con este reporte y dice, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Por qué te dejan todos los micrófonos en cuadro? ¿Por qué está todo fuera de foco? ¿Por qué no sé qué? Porque no hay una interpretación de eso. Vuelvo a lo mismo. Porque no hubo una construcción de un diálogo en el que el otro entienda qué es lo que está viendo, cómo hay que leer esta planilla. Se subsanó con eso creyendo te a puedo otra mostrar. planilla. Ahí voy. Claro, ok. Entonces, ¿cómo empezamos a construir este diálogo desde otro lado? Con reportes un poco más humanos. Y entonces vino algo así. Querida, sí. ¿No? ¿No? ¿Qué hice? Lo hizo él, que está allá, el señor que está allá. Hacete cargo. Entonces, esto es el reporte, el primer reporte que hicimos, el primer reporte que hicieron sobre la primera prueba que hicimos cuando empezamos a buscar el look para Tierra Incógnita. Con estos desafíos del HDR, las oscuridades, y agregándole otra cosa más, que yo quería poner un filtro delante de cámara que en principio no era algo que iba a ser aceptado, más era una batalla que teníamos que pelear, digamos. Porque también otra cosa que sucede es que a veces dentro de las reglamentaciones, es como si no estuviera presente acá, pero lo digo, dentro de las reglamentaciones hay cosas que pareciera que son prohibidas de hacer, que una de ellas es poner delante de cámara algo que modifique de tal forma la imagen que luego no se pueda retrotraer. ¿Me explico? O sea, volver atrás y tener como la imagen virgen, digamos. Bueno, sepan que se puede hacer. Lo que tenemos que hacer es... No, bueno, ahí lo estoy diciendo, no digas eso. No, sepamos que eso es una construcción en conjunto. Y ese fue un trabajo que yo tuve que hacer, digamos, para lograr convencerlos que ese filtro que íbamos a poner delante de cámara le daba una textura a la imagen que era imposible de hacer de otra forma y que construía artísticamente para contar esa parte del mundo, de la historia, que no había otra forma de contar desde nuestras opciones creativas. ¿Me explico? Digo, seguramente hay millones de formas de contar lo que sería como una especie de mundo paralelo o realidad paralela. Seguramente. Bueno, la que nosotros queríamos contar con esa textura solo era la forma de lograrlo haciéndolo de esta forma, porque habíamos investigado otras formas. Y de hecho, bueno, no importa. Ahora vamos con eso. La cuestión es, esta es una devolución
mucho más humana de lo que sería, como se llama, un reporte de QC. Entonces ya no es esa planilla con esos simbolitos que, paréntesis aparte, tampoco sabíamos qué significaban, y una de las pocos lugares donde se podía encontrar esa información es el documento público que tiene Netflix sobre QC. No sé si, supongo que todo el mundo tiene acceso a eso, en el que están todos los ítems. ¿Lo vieron? ¿Lo conocen, no? ¿El documento ese? No, está... Lo voy a abrir. Sí, lo voy a abrir un segundo. Es este documento. Está colgado en Netflix. Si lo googlean, aparece al toque. No, sí, corre, mira, qué maravilla. Pensé que no iba a correr porque no tenía cosas. ¿Ven todos estos ítems? Todos estos ítems son observaciones que podría hacer QC y que tienen, o sea, este es el nombre del ítem, digamos, qué significa eso, y acá un poco, yo creo que es un poco el negocio de cómo lograr que te lo aprueben. Yo lo encontré así. Voy a ir más a las más, son 100 ítems. Como por el 90 y pico están los que más nos interesan a nosotros, porque hay muchos... Convengamos que, disculpen, QC también atraviesa no solo a imagen, disculpe que lo diga, pero también atraviesa sonido. No vamos a tocar el tema sonido ahora porque esta mesa es desde la dirección de fotografía, pero sepan que está viviendo lo mismo la gente de sonido. Bueno, por ejemplo, ven pics de luminancia, digo, y acá aparece todos los ítems que tienen más que ver con nosotros, digamos. Bueno, a través de este documento uno podía enterarse cuáles eran como las preguntas del examen. ¿Me explico? Digo, yo lo descubrí ahí, más allá de la experiencia propia que fui transitando en los diferentes proyectos. Porque por ahí la suerte o mala suerte que me tocó a mí es que al hacer proyectos, empezar haciendo proyectos con Disney hace mucho tiempo, que creo que 11 fue hace ¿cuánto? ¿7 años? Comenzamos, 7 u 8 años comenzamos. Yo ahí me topé con QC, digamos. O sea, ¿y qué es lo que yo había interpretado antes de QC? Antes, como a mí me gustaba más hacer, como estaba más vinculada por ahí con la televisión y las cosas que salían al aire, acá o afuera, siempre había como una especie de QC que uno no sabía que se llamaba así, pero ¿qué era? Que era el famoso el control de calidad, el ruido, mantenerse dentro de los cánones, generar una calidad de imagen que después fuera vendible a otra parte del mundo y que la otra parte del mundo la comprara. Digo, el QC existió siempre. Siempre existió el control de calidad. De hecho, cuando vos vas a hacer, como director de fotografía hacemos una película, siempre intentamos tener la máxima calidad técnica para que también esa película tenga un nivel tal que después cuando compita en festivales o lo que sea, también esté dentro de los cánones del mercado comercial internacional, digamos. La verdad que es esa, digamos. O sea, después uno puede tener desafíos de texturas de imagen, bueno, no importa. Lo que digo es que... ¿A dónde ibas? Me pierdo. Reporte. Entonces, bueno, yo entonces, empecé a transitar mi relación con QC como desde muy temprano en algún punto. Cuando explotan las plataformas, pareciera que QC también salió de abajo de la alfombra y de pronto se transformó para mí, en un departamento mucho más presente de lo que estaba antes. Que en realidad ahí es como vos decís. A ver, no es un nuevo departamento, existió toda la vida. Quizás se hizo más evidente en el trabajo o en la interacción, pero es algo que existió siempre, no es algo nuevo. No, y que los ítems que ellos iban a ver, decís, ¿de dónde saco esos ítems? Eso fue una charla que yo tuve con él, digo, todo bien, pero dame una lista de las cosas que dame las preguntas del examen, ¿entendés? Porque si no es como que voy a rendir un examen, no sé si es... ¿qué materia es? Por lo menos tirame la materia. Entonces, ¿de dónde agarrás? No, y entonces buceando, tratando de encontrar información, porque parte de mi inquietud como director de fotografía es que más allá de lo artístico, también tengo que crecer desde lo técnico y tengo que formarme. No me queda otra. Porque si no me formo y no aprendo de qué se trata esto, también me doy contra la pared. Y no me sirve. Porque una cosa que charlábamos también es, dentro de nuestra responsabilidad como director de fotografía, está esto, pero tenemos 280 responsabilidades. En la preproducción, en el rodaje y en la post. No es solamente que usted no se lleva todas las miradas para mí como director de fotografía, pero es un departamento tan nuevo en el que tengo que aprender a convivir porque si no me absorbe un montón de energía que tengo que dedicarla a otras cosas. Nosotros tenemos la responsabilidad del tiempo, la creatividad, la relación con el director, la construcción, el trabajo en sí del set, desde decir dónde poner el farol hasta dónde ponemos la cámara. Tenemos 80.000 tareas para hacer. Entonces de pronto QC empezó a ocupar un montón de sector en mi cabeza que no tenía sentido que fuera así. Entonces construyamos algo, creemos un lazo, hagamos algo para resolver... Y en base a lo que estás diciendo, yo agregaría, QC no es protagonista. Totalmente.
Los protagonistas son los que crean los protagonistas. Nosotros somos parte, una parte importante para que todo el producto final alcance su máxima expresión. Pero así como lo cuenta y lo sufre con vehemencia, nosotros no somos los protagonistas de esta historia. Nosotros somos parte de ese equipo, que nuestro propósito es sumar. Y nuestro propósito es lograr la mejor comunicación posible con los directores de fotografía, con los coloristas en postproducción, con el DIT, con todas las partes en juego, con los directores también, ¿sí? Y el resto, para no mencionarlos a todos, para buscar ese objetivo común. Todos queremos que el producto, cuando sale en la pantalla, sea el mejor producto. Y déjeme decirle algo de la cocina, y hablo en nombre de mi equipo. El compromiso con el cual cada uno de ellos hace el trabajo, permítame usar la palabra amor, con la que hacen el trabajo, no son un software frío, aunque utilicen un software para ayudarse en algunos casos, pero están comprometidos con que ese producto que la compañía va a poner al aire, en nuestro caso nuestra compañía, y debe pasar con todas, ¿sí?, sea lo mejor, sea la mejor experiencia posible. Entonces, ese compromiso que a veces vemos, o nos ha pasado cuando intervienen QCs en el exterior, porque esta es una plataforma global, entonces a veces no pasan por nuestro QC, sino que va directamente, y las producciones nos han dicho, el compromiso es diferente entre los operadores o entre la gente que está trabajando. Entonces los productores técnicos, toda la gente de operaciones, los QC, en nuestro caso, están muy comprometidos, se sienten parte, quieren que ese producto salga bien. Y volviendo a la primera etapa, ¿no?, de todo lo que es el desarrollo, quiero darle pie a Juanma, ¿no?, de algo que él decía muy importante, porque es bueno que también esté la comunicación entre el director de fotografía, el DIT, y el colorista en esa primera etapa, porque así se pueden hablar. Y contalo vos, que decías que también pueden proponer. Sí, total. Sí, empezando por tratar de estar en todas las etapas. En general los coloristas venimos siempre últimos. De hecho, hasta somos contratados últimos. Cuando, hay que hacer el color de esto. Y bueno, ¿y a quién llamamos? Y llamarlo a él, a ella, a tal o cual. ¿Está libre? O Vicky, que muchas veces quiere trabajar siempre con la misma gente porque ya le tiene confianza y a veces hasta también descarga un montón de tiempo en color. Entonces, si trabaja con la gente de confianza, obviamente, como nos pasa a todos con cualquiera, llevamos el auto al mecánico, se lo vamos a llevar al de confianza, pues sabemos que cerramos los ojos y va a estar bien. Entonces, tratar de trabajar, inclusive hasta si uno no termina haciendo ese trabajo, tratar de dar una opinión desde la parte de postproducción, de la parte de color, a integrarse al equipo de director de fotografía, al equipo de DIT. Coloristas y DIT tenemos muy poca, de hecho no nos conocíamos, con Brian no nos conocíamos ni las caras. Tenemos muy poca interacción. ¿Por qué? Porque pasa esta cosa de que aparecemos al final. Y muchas veces pasa eso por una cuestión económica, por una cuestión financiera, por una cuestión de contratación o por lo que sea. Pero a veces está bueno tener por lo menos la mirada de un colorista, aunque que no sea el que va a terminar el trabajo, pero sí tener la mirada de, guarda con esto, porque esto puede ser polémico. ¿Cómo hacemos que eso polémico lo mantengamos en la imagen? Bueno, ¿por qué no probamos de tal lado o tal otro? Siempre tratando de respetar esta intención creativa que tiene la parte de dirección de fotografía, la plataforma, el director, la directora, todo el equipo. Pero siempre tratando de aportar desde la última etapa. ¿Por qué? Hay coloristas acá en la sala y ya los vi. Siempre terminamos con la papa caliente al final, con cosas que de repente no se pudieron solucionar por una cuestión de tiempo. Hoy se están filmando una cantidad de páginas por día que es demencial, realmente es una cantidad de material por día tremendo, que a veces uno pierde un poco la perspectiva, ¿no? Desde el lado de ustedes, pierde la perspectiva que está filmando. Tiene que estar como muy concentrado. Entonces, eso, sumado a sacarle un poco toda esa cosa free, tecnológica del ACES, hay directores de fotografía que le decís ACES
y se quedan y dicen, no quiero pertenecer a ese mundo lleno de gases, no quiero. Entonces, esa cosa de poder tener un lenguaje común con DIT para sacarle toda esa tensión tecnológica al director de fotografía, tener una interacción de DIT con coloristas, con QC. A mí me pasa una cosa que desde postproducción, que es terminar un capítulo y tener el QC interno de las empresas, ¿no? De las empresas de postproducción donde trabajo, que a veces trabajo freelance y de repente por ahí trabajo en alguna empresa que tiene su QC interno, porque es un pedido de Disney, ¿no? Sí, nosotros claro. incentivamos eso. Y de muchas otras plataformas también, creo. Que es tener un QC interno. Y el QC interno viene con 180, 200 reportes. Y ahí uno dice, ¿qué le pasó a este muchacho? Se chocó con el auto, le robaron las 4 ruedas del coche, algo. Entonces dice, hoy de repente hay 400 ítems diferentes. Y a veces uno no se da cuenta que detrás de ese QC hay una persona. Entonces, lo primero que quiero manifestar de esta corta experiencia en HDR, QC y plataformas es tratar de desmitificar que el tipo que está atrás del QC es una persona y probablemente no es para nada nuestro enemigo, al contrario, es nuestro aliado. Yo prefiero un informe preliminar de QC de una empresa de postproducción donde estoy trabajando que tenga 400 ítems y no un informe final de capítulo que tenga 400 ítems. Porque probablemente en esos 400 ítems que hay adentro del informe de la empresa de postproducción hay un montón que son revisados, que yo ya sé que son así. Si hay una toma que en una escena está de tal manera y que 3 escenas después está de otra, por cuestiones que pueden haber sido inclusive hasta charladas por dificultades de producción, de rodaje, de fotografía, de luz, de lo que sea, yo ya sé que me la van a marcar, pero yo ya sé que eso está revisado y va a quedar así. No, el QC no es una obligación de cambio. Muchas veces es solamente un comentario, una ayuda. Es decir, che, ojo que esta toma o esta escena está diferente a esta otra. Ojo que hay un gamut que está muy cercano. Bueno, no me quiero poner técnico tampoco. Ojo que estamos muy cerca de los límites. Sí, estamos muy cerca de los límites, sigamos dentro de los límites porque podemos caminar sobre la cornisa, ¿no? Sin caernos. Tenemos una chance más de caminar sin caernos. Entonces está bueno ver al QC no como un enemigo. Y mucho menos si es humano, porque ahí hay un reporte que puede ser un enemigo, que es un Baton, claro, ¿no? ¿Quieres explicar eso? Claro, porque existen softwares automáticos, que nosotros los usamos también, pero nuestro reporte final es humano, o sea, nuestro operador de QC, el máster, lo ve de punta a punta y se apoya, ¿sí?, en un software de AutoQC. Piensen que nosotros tenemos que manejar volúmenes de trabajo, no es que estamos haciendo una película por año. Entonces, de alguna manera tenemos que elaborar un proceso que sea eficiente también. Entonces, se apoya en softwares como para detectar las cosas que fácilmente son medibles, entonces se alivia su trabajo y se concentra en buscar otro tipo de cosas, o a veces cosas que son difíciles de detectar, como un pixel hit, y que el software puede ayudar. Pero el operador lo ve de punta a punta. Y el operador también define, porque un QC automático puede marcar un negro de 3 segundos, ¿sí?, y lo marca como un error, porque depende de cómo esté configurado. Pero el operador, cuando ve eso, está mirando el contenido y dice, no, esto es artístico, esto es a propósito, pasó por negro. Y listo, directamente lo pasa por alto. O lo puede llegar a marcar en el reporte. Porque, a ver, una cosa que tenemos que tener en cuenta también es que el operador de QC tiene que observar e indicar todo lo que él observa, lo tiene que marcar. Pero como ven acá a la derecha sería un formato de un QC, un formato final. Hay una columna aquí, ¿sí? A ver si tengo acá el puntero. Acá hay una columna que dice escala. Entonces, más allá del ítem, ¿sí?, hay una escala de gravedad. Entonces, la escala 3 es inaceptable. ¿Qué quiere decir inaceptable? Es una falla grave que, bueno, sí, se rechaza el material para que se corrija.
Pero la escala 2 es marginal y eventualmente se puede mejorar llegado el caso, pero si es eso solo lo que está, no se detiene el proceso y sigue. Y la escala 1 es digamos, es algo aceptable que se puede pasar. Una recomendación vendría a ser la escala. Sí, la escala 1 es, sí, se observó esto, pero no, a ver, no vamos a mandar para atrás el material por eso, ¿sí? Entonces, esto es lo que ustedes ven acá a la derecha, lo de B y A es porque hay cosas de video y audio, obviamente, como aclaró Vicky. Y fíjense acá, a la derecha, en decisiones, ¿sí? Sign off. Sign off quiere decir que está observado el ítem, pero pasa. Acá es muy importante cuando trabajamos con las casas productoras, por eso es lo que mencionó Juan Manuel, nosotros trabajamos e incentivamos que la casa productora haga su propio QC antes de enviarnos el máster final, ¿sí? Porque para nosotros es muy útil. Si, por ejemplo, se grabó con un celular, efectivamente con un celular, y se pone esa calidad de imagen en pantalla porque por la historia que quieren contar, eso tiene sentido. Desde un punto de vista técnico, la calidad de esa definición es mala, obviamente, comparada con el resto del programa. Pero si a nosotros nos viene ese reporte indicando esto es decisión creativa por esto, nuestro operador lo va a marcar, porque es su obligación marcar todo lo que ve, pero le va a hacer un sign-off directamente, porque ya lo sabe. Entonces, si lo que llegó tiene solo esa falla, no va a volver atrás. Quizás si vuelve atrás es porque, bueno, en la lista hay otras cosas que sí lo requieren, pero no vuelve atrás por eso solo. Entonces, a nosotros, al contrario, nos facilita mucho. ¿Qué significa vuelve atrás? Volver atrás quiere decir que si el material está rechazado, le avisamos a la casa productora o postproductora, ¿sí? Que le mandamos el reporte y tiene que hacer todas las correcciones indicadas, especialmente de lo que es escala 3, y luego de esas correcciones nos lo vuelve a enviar. A eso nosotros internamente le llamamos un loop de QC, un lazo. Lo que nosotros buscamos al estar involucrados de punta a punta, y vuelvo al concepto de anticipación que mencionó Vicky, es que cuando llegamos a esta instancia, si no tuviéramos ningún loop, saltamos felices y contentos, descorchamos champán, pero que haya uno a lo sumo. Pero no que haya 5 o 6 loops a la altura de un máster. Que atajemos las cosas desde antes. Y por eso es tan importante el trabajo en equipo, como mencionaba Juan Manuel, como mencionaba Vicky también, desde el primer comienzo, ir construyendo juntos, ir detectando las posibles dificultades que podemos encontrar para que cuando lleguemos a esta instancia salga que fluya. Nuestra función no es rechazar, nuestra función es, sí, controlar y asegurar de que todo esté bien, pero si a nosotros nos viene y no tenemos que llenar nada de eso, somos los más felices del mundo. Y a la izquierda, como mencionaba Vicky, hay un ejemplo de un email, ¿sí? Que es el diálogo o la forma en la cual se va acompañando todo el proceso. Fíjense la diferencia entre uno y otro. Digamos, se mantiene un profesionalismo, por supuesto, en lo que se observa, pero el vocabulario, el approach, digamos, la aproximación es de recomendación, es de acompañar, es decir, mirá, estamos observando esto, tengamos cuidado con esto otro. ¿Sí? Entonces, es para mostrar un poco las dos caras del mismo trabajo que hacen las mismas personas, que como dijo Juan Manuel, son seres humanos que simplemente, como cada uno de ustedes que tienen su expertise, nosotros tenemos el expertise de conocer qué es lo que pasa después, cómo la plataforma procesa los contenidos, cuáles son los defectos que la compresión puede adicionar al proceso. Entonces, nosotros sabemos. Yo creo que eso es uno de nuestros peores problemas. Claro, desde el punto de vista, los sistemas de compresión que se utilizan para las plataformas, piensen lo siguiente, el crudo de cámara, la calidad del crudo de cámara se comprime 9 veces aproximadamente para dar el file del máster. Esa compresión es una compresión que tiene, digamos, no tiene defectos visibles observables, visuales ni de sonido observables. Por eso es una calidad máster. Pero ese máster después, cuando va a la plataforma y la comprimen en los distintos perfiles, ¿sí? Es una compresión de aproximadamente 100 veces.
para que se den una idea. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, son todos algoritmos matemáticos que gente mucho más inteligente que yo, digamos, ha desarrollado y que logran una muy buena calidad, pero se basan, ¿saben en qué? En la predicción. Se basan en predecir qué va a ocurrir en el próximo cuadro. Entonces, ese algoritmo matemático predice qué va a ocurrir en el próximo cuadro. Toma el cuadro, ve la diferencia y envía la diferencia. Por eso puede ser tan eficiente la compresión. Si el material tiene ruido... Claro, eso te iba a decir. Da un ejemplo a eso concreto, voy. porque si no estamos Si con el lo básico. Claro, si el material... A eso quería llegar. Si el material tiene ruido, el ruido por naturaleza es aleatorio. ¿Qué quiere decir? No se puede predecir. Con lo cual sobrecarga el sistema de compresión y ahí hace aparecer los defectos de artifacts si, digamos, llega a un grado tal que se hacen visibles. Entonces, por eso cuando insistimos con el tema del ruido, cuando insistimos en las correcciones... Yo quería dar un ejemplo. ¿Puedo interrumpir? Sí, dale. Soy la maestra de la interrupción. No, una cosa que yo aprendí de eso, digo, en la experiencia, en el ensayo-error, tropezar siempre con la misma piedra y zaraza. Por ejemplo, yo ahora estoy postproduciendo una serie, la última que hice, en el que tenemos un flashback que es de época, que es de no sé qué año, como de 1723, y le quise dar una textura a la imagen. En principio le había puesto grano a todo, fue a Disney, no gustó, volvió, no, a todo no sé qué, bueno, pero yo quería meterle igual, y lo que encontramos, una vía de cosas, Disney no lo sabe hasta ahora porque todavía no lo vio, pero cuando lo vea luego se va, es que, yo quería igual ponerle una textura, porque volvemos a lo mismo, yo lo hice con la misma cámara y la misma óptica a lo actual que a mi 723. Y entonces, yo dije, no, le digo al colorista, a Chiquiño, le digo, metámosle igual a algo, veamos cómo. Me dice, bueno, digo, ¿por qué no hacemos una ventanita alrededor? Me dice, lo que pasa es que tenemos mucha oscuridad, me dice. Me dice, hagamos una cosa, la misma compresión le va a dar el ruido, me dice. Entonces, agreguémosle ruido. Le digo, bueno, pero eso es muy aleatorio, no, agreguémosle algo nosotros antes. Bueno, entonces agreguémosle solo a las altas. Entonces, le pusimos ruido solo a las altas. Y con la compresión y el zaraza de todo lo que le va a pasar a la imagen, que ni sé ni me importa, pero digo, todo lo que va a pasar, pero nada, sí sé, pero digamos, le va a agregar ese ruido que le falta. Entonces voy a tener una textura final en la imagen, que la primera me rechazó, pero que luego la logro al final. Entonces vos decís, ¿es negocio saber? Sí, es negocio saber, porque a mí me ayudó en la construcción de la imagen. Parece una tontería, es el ejemplo más estúpido que hay. Pero digo, ¿se entiende cuál es mi negocio como DF? Saber cómo trabajan ellos, cómo entienden, cómo ven, cuál es el idioma. Porque entonces yo puedo encontrar caminos alternativos para que el resultado final sea la imagen que yo quiero que sea. Correcto. Igual no lo sabe Disney, lo va a ver cuando vea el capítulo 3 la semana que viene. Sí. Está bueno. Ahí hay alguien que... Sí, eso, hay un intercambio. Sí, se había planteado que en realidad la nueva forma de encarar la dirección de fotografía era pensar en qué pantalla se iba a ver el producto. E interpreto por lo último que dijeron, todo este juego de las compresiones se termina dando porque un 60% de los materiales hoy se ven en celulares. No. No viene por ahí. No. La compresión es la misma, tanto en el celular como en un televisor de 55 o 65 pulgadas en tu casa. La compresión o la calidad... A ver, sacando obviamente que el tamaño de pantalla en un celular no te va a dar la misma calidad que un televisor de 65 pulgadas, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la compresión con la que vos lo vas a ver, eso está definido por la calidad de la conexión que vos tengas en tu casa y cómo esté funcionando en ese momento. Entonces, ya sea... En tu casa vos te podés conectar con el celular por Wi-Fi, con el Wi-Fi que vos tenés, o podés conectar el televisor, o yo lo hago en mi casa, tengo un Chromecast, entonces me conecto con el celular y lo proyecto en la pantalla, ¿sí? En cualquiera de los casos, la compresión la da el vínculo que vos estás usando. Con lo cual, si vos tenés una buena calidad de conexión, vas a ver con la máxima calidad, tanto en el celular como en la pantalla de 65 pulgadas. Lo vas a ver lo mismo, obviamente, por el tamaño. Yo quiero agregar algo, justo a esa pregunta es disparadora de algo más, que es
en qué lo va a ver el usuario final, ¿no? Perdón, acá me están diciendo que me ponga más cerca. ¿En qué lo va a ver el usuario final? ¿Lo va a ver en HDR? ¿Cuánta gente tiene HDR? Allá hay un sí, Melita dice sí. ¿En qué lo va a ver la gente? Lo va a ver en SDR la mayor cantidad de gente, lo va a ver en HDR la mayor cantidad de gente, y la realidad es esa, es que no tanto, lo va a ver en SDR. Pero es algo importante que últimamente estoy teniendo muchos comentarios sobre por qué no trabajamos en SDR si es el mayor volumen de gente que lo va a ver. Y después hagan el HDR para ustedes. Y la verdad que es una situación bastante compleja del lado de la postproducción, del lado del colorista, aceptar ese tipo de proposiciones. Pues yo entiendo que a la larga se puede llegar a ver en SDR mucho más que en HDR, pero tenemos que trabajar sobre un estándar. Esto es como antiguamente se trabajaba en comerciales y decía, pero en Canal 9 ¿cómo se va a ver esto? Y yo qué sé, no lo sé. Yo puedo trabajar sobre un monitor profesional, sobre un monitor calibrado y demás. Y puedo trabajar también sobre un monitor calibrado y profesional en una versión SDR. A veces se proponen hacer pruebas, bueno, acá hay justo una, pero a veces estamos buscando el ejemplo porque te acordás que cuando claro. hablamos, él dice, me parece que está bueno mostrar esto. Sí, totalmente. Pero a veces se propone hacer, bueno, hagamos las dos cosas al mismo tiempo. O hagamos una versión para HDR y una versión para SDR. Imagínense que si para HDR hay una cantidad de loops, como bien decía Fernando, de QC, imagínense duplicarlo al SDR. Imagínense también que hay una herramienta para eso, que es el Trim Pass, más allá del análisis Dolby, que vaya desde el HDR para darme una versión SDR. También está el control de calidad de todo eso. Y muchas veces se trata de utilizar el Trim Pass como una nueva versión de color, como una nueva versión de grading. Y el Trim Pass no es un grading, el Trim Pass es un ajuste. Es un ajuste para meter todo lo que antes me cabía en un tupper grande así, lleno de milanesas, en un tupper chiquitito y con un poquito menos de milanesas, pero que sean ricas igual, ¿no? Que el gusto sea el mismo, aunque haya más o menos. ¿Qué es lo que recomendás hacer en ese caso? Yo recomiendo seguir trabajando en HDR como siempre y después hacer un Trim Pass, pero muchas veces pasa de decir, bueno, pero ¿cómo lo voy a ver esto en SDR? Ir haciendo cosas paralelas también, ir haciendo pruebas paralelas, haciendo pequeñas pruebas, sobre todo para cuando estamos en dudas, ¿no? Cuando estamos en niveles de dudas. Si estamos en niveles tradicionales en los que sabemos que una escena va a estar bien y no va a haber grandes problemas, no pasa nada. Sí, interrumpí nomás. Y yo insisto, digo, para nosotros, para los DFs, digamos, recomiendo profundamente sobre todo hacer ese tipo de pruebas, digo, cuál es la versión HDR y cuál es la versión estándar, sobre todo si trabajamos, por ejemplo, con algunos tonos de colores específicos y los grados de saturación. Me parece que es uno, más allá de las altas y las bajas, que es como las altas luces y las bajas luces, que es como la obviedad. Pero también en el color está bueno porque la reinterpretación que hace del tono del color, a veces a mí me ha pasado de tener que hacer un tono de como una especie de amarillo medio limonado y no me daba el mismo hue, digamos, o sea, elegir el mismo hue para el HDR que para el estándar y tener que modificar eso para que en la traducción final se vea, produzca la misma sensación, digamos, claro, por llamarlo de alguna forma. No es un proceso automático el pasar del eso. HDR al SDR. Sepamos que esas modificaciones las tenemos que hacer y es inevitable. Y hay otras cosas que pasan, que la traducción misma pasa. Pero hay otras cosas que es como los traductores, es como los libros traducidos de un idioma a otro. Digo, hay una parte que pasa automática y otra que requiere de una reinterpretación de eso. Una traducción de un libro, digo, de un idioma a otro, a veces la frase no es que la traducís literal, sino que tenés que hacer repensar esa frase para que interprete lo mismo, pero estás usando otras palabras. Es mejor ese ejemplo que el de las milanesas. ¿Viste? Lo voy a empezar a usar. Pero claro, como vos decís, a ver, hay un render que se hace, digámoslo, automáticamente, pero después el análisis. Claro, al final de ese render, ¿sí? O de ese análisis, después lo observás y justamente, como están mencionando, se hacen los ajustes para estar seguro que lo que se tradujo en ese libro, digamos, la traducción esté correcta. Entonces, esto lo llevas un poquito más al amarillo que busca Vicky o le ajustás otro detalle. Hay un ejemplo, perdóname antes que sigas, que hay un ejemplo relacionado con el sonido, que me lo dijo un director que la verdad que es muy útil, que es, de repente yo estoy en una sala 5.1 y estoy escuchando todo bárbaro, genial.
Y de repente el ingeniero de sonido o el operador me dice, bueno, pero ahora lo vamos a escuchar en estos 2 parlantitos de compu chiquititos así, Genius, con una calidad de radio Spica, para los que tienen mi edad saben lo que es una Spica, y escucho todo latoso. Entonces terminan haciendo probablemente una versión para los que van a escuchar con unos auriculares de 150 pesos. Entonces, entendamos que no podemos abarcar todas las plataformas, todas las formas de visualización, porque mi esposa mira con la luz prendida, yo apago todo, mis hijos miran del celular en el tren. Entonces, hay un punto en el que tenemos que soltarle la mano a lo tecnológico. Hay un punto en el que nosotros estamos afianzados en que queremos ver eso. Bueno, Sony 310 o lo que sea, o BBM, lo que sea, y estamos tranquilos de que estamos viendo todo lo mismo. Lo que decía Vicky también es la cantidad de color que tenemos. No tenemos la misma cantidad de color, no vamos a poder ver la misma cantidad de color. Es menor el espacio de color, más chico. El gamut es más chico. Bueno, tratar de ir equilibrando esas cosas para que, como colorista, ir trabajando para el final también, ¿no? No voy a hacer una versión HDR que después una versión SDR sea completamente diferente o me cueste mucho llegar a eso. No, pero es parte de nuestra responsabilidad también como DFs cuando estamos en la génesis del proyecto pensar en eso. O sea, yo no puedo desayunarme de eso en el momento de la voz y tener que pensar que ahora tengo que reinterpretar un hue para que el SDR se vea de otra forma o el HDR se vea de versión A y versión B. Eso me parece que es parte de nuestra responsabilidad como DF, de estar conscientes de eso para que en la génesis de la creación y en el momento del desarrollo yo ya venga pensando en eso, cuando quiero jugarme con esas cosas. Y un concepto importante que quiero resaltar es que esto es la práctica de la industria de toda la vida y sigue siendo igual. Buscamos el máximo registro posible para poder llegar al usuario final con la mejor calidad. Porque siguiendo el ejemplo que vos dijiste en la Spica, sí, la Spica va a salir latoso. Ahora, les puedo asegurar que si digo, como va a salir latoso, lo grabo latoso, en la Spica va a salir peor todavía. O sea, no es que porque se vaya a escuchar en algún lugar mal, bueno, yo tengo que, lo que les expliqué de la compresión, y hay muchos otros procesos en el medio, los procesos de postproducción también, que bueno, todo agrega, digamos. Entonces nosotros buscamos que el registro sea el más alto posible para que después de pasar por todos esos procesos llegue al final de la mejor manera. Y tampoco tenemos por qué penalizar al que escucha con los auriculares buenos, claro, porque la Spica se escuche latosa. ¿Sí? Esto acá es un ejemplo, ¿sí?, que me ayudaron a preparar, que me prepararon, de un material, es una misma captura, es una misma captura que... ¿Podrán bajar un poquito la luz de acá adelante? Que se hizo, gracias, digamos, el color, ¿no?, la interpretación de color en HDR, pero que se hizo, primero hubo una vuelta donde se había hecho aprovechando el rango dinámico que ofrece el HDR y después hubo una segunda vuelta que lo hicieron más comprimido porque pensaron, digamos, que por el tono que querían buscar oscuro iba a dar mejor. Esto lo pasaron o sea, las dos originales de HDR las pasaron a SDR, obviamente que acá lo vemos en SDR porque no tenemos un monitor, pero lo que quiero decir es que este material está en SDR, es decir, está pasado a SDR. Y lo que pretendemos ilustrar con esto, y ya les doy play, es cómo el HDR, si aprovechamos el rango dinámico en HDR, en SDR se va a ver mejor. A la izquierda tienen, digamos, el aprovechamiento mayor del rango dinámico que a la derecha. ¿Llegan a ver? Como ven, estos son unas pruebas, había una parte que tenía el croma armado y otro no, pero si quieren que lo repita, lo repito, no sé si lo llegaron a ver. ¿Lo repito? Ok.
El mismo material original, solo que es exacta. Sí, más que un trim pass, el trim pass es el mismo para pasar a SDR, pero el original, digamos, en el color, aprovecharon todo el rango dinámico, levantaron los especulares, ¿sí? Mientras que en el otro lo aplanaron. Entonces, la idea es ver cómo, igual, aunque sea SDR, ¿sí? Tenemos la posibilidad de hacer un buen registro en HDR, es mucho mejor el resultado final, aunque hoy día la mayor parte de la gente tenemos SDR en casa. Sí, porque la realidad es esa. Si yo le llego un televisor de 55 pulgadas a mi esposa, me dice, bueno, te quedas el televisor o vos, porque en el living no hay lugar para los dos. Entonces, una cosa, si te parece. Dale. ¿Alguno tiene alguna pregunta para disparar? Si no sos, sí, dale, dispara nomás. ¿Qué pasó? Ah, disculpa. Sí. Uy, no sé. Qué nervios con esto de preguntas. Siempre tengo miedo de no saber la respuesta. Hola. No te voy a matar, Vicky. A ver, ¿viste cuando hablaron de lo que es niveles de compresión y lo que es niveles de HDR? El nivel de ruido básico de la Venice, por ejemplo, que es la que ustedes utilizaron para Tierra Incógnita, ¿no? Sí. Que es un ISO 500. Sí. Cuando la usamos a veces en otras situaciones, en mi caso me levantó mucho ruido. Creo que una vez te mandé un mensaje, Brian, diciéndote por qué me está levantando tanto ruido. Entonces nosotros sobreponíamos 1 o 2 puntos y se nos iba de arriba. Y cuando se nos iba de arriba, después nos decían, che, nos estamos quedando sin, no tenés especulares, no tenés altas luces. Y me quedaba sin todo ese rango HDR. ¿Cómo ustedes lo pudieron solucionar de alguna forma? No, a mí lo que me pasó cuando cuando nos informaron que el proyecto, sobre todo Tierra Incógnita, iba a ser en HDR, digamos, o que el objetivo era ese, yo tenía un desconocimiento total, como todo el mundo, digamos. Entonces lo que hice fue muchas pruebas. O sea, básicamente, si tenés ese rango dinámico tan amplio, es que de verdad tenés que cuidar un montón de cosas durante el proceso del rodaje. Claro. O sea, desde iluminar más las oscuridades hasta medir tus picos de luz, pero tenés herramientas, para eso está el DIT. Sí. Digo, y tenés una herramienta con que medir eso. Y viene eso, tenés que trabajar la imagen y probarla antes. En función de... Sí, eso te iba a decir. Por eso hay muchas cosas que atraviesan esa pregunta y que está buenísima, porque son muchos de los temas que queremos tocar. Yo sé que se acaba el tiempo, Nico, no nos mates. Hay muchos temas de los que hablar. Esto me parece que es una charla como disparadora, pero de verdad hay muchas cosas. Ejemplo, cosas importantes para discutir en la pre. El ratio, o sea, el formato de pantalla. Ejemplo, la pelea de la franja negra, no la franja, para poder cubrir una de esas. Segundo, ¿qué es ese mito que dice que nos obligan a que las luces tienen que picar? Hay un porqué nos piden que nuestros picos de altas luces piquen, ¿se dice? Sí, Dami, sí. En el nit del Sarasa, ¿no? En el mil nit, en un nivel de... Sí. Hay un porqué de eso, no es un capricho. Entonces dice, ¿por qué me obligan a que...? Yo escucho también esa observación. Hay un porqué, todo hay un porqué. Porque para poder cubrir ese rango dinámico tengo que tener esa información y para que eso sea rico. Ahora, yo también estoy convencida de que no todos los proyectos son para HDR. Claro. ¿Entendés? O que no todos los proyectos, mejor dicho, todos los proyectos son para HDR, disculpa. No todos los proyectos van a poder hacer lucir las grandes ventajas que tiene el HDR. Porque la propuesta estética quizás no va por ese camino. ¿Entendés? Lo que yo tengo que intentar, me parece a mí, yo, Victoria Panero, como directora de fotografía, me parece que si mi proyecto va a estar siendo transitado por el HDR en todos los procesos para el delivery final, digamos, y soy consciente de eso, entonces no puedo hacerme la boluda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trato de capitalizar, ¿entendés? Todo lo que, digamos, el lenguaje del HDR para que en la proyección final eso se potencialice. Claro. Entonces, ¿para qué voy a ser retrógrado? ¿Entendés? ¿Para qué si tengo la posibilidad de tener grandes picos de luminancia, grandes oscuridades ricas, profundas, ¿entendés? Los televisores cada vez lo permiten más. Hues de, tonos y variables de colores y matices de colores increíbles. ¿Por qué no voy a querer usarla? ¿Por qué tengo que hacer una cosa que es, no sé, grabar un cartón gris 18%?
Digo, si es como, no sé, a mí, Victoria Panero, a mí me parece una boludez. Si tengo yo tengo 10 valijas más de herramientas para usar. Sí, como que ¿Por qué no 1000 podía no es el tomarlas nuevo en 100. cuenta? ¿Para qué? 1000 no es el nuevo 100. No, totalmente. Ahí, mira, justo acá lo vemos. Perdón. Disculpa. Perdón, ¿Qué? sí, me gustaría escucharlo un poquito a Brian, que se nos está acabando el tiempo y... No, y nos atraviesa también en el... Sorry, esto parece un panfleto ya. Nos atraviesa también en la forma de monitorear. Entonces tenemos, digo, si voy a hacer un proyecto en HDR, exijo tener un monitor HDR en el set. Eso de estoy haciendo HDR sin monitor HDR, es como, no sé, es como estar filmando y lo que te dan es 1 kilo de harina y un bowl. Digo, no, ¿qué onda? No, dame una cámara y dame luces. Es eso, es tan digo, yo entiendo que puede haber, digo, que uno puede decir, se plantea y se planta y pide. No, digo, razonemos entre todos juntos. Muchas veces también es terminar de instruir a producción. Digo, porque a veces también hay como un nivel de ignorancia en el buen sentido de la palabra, digamos. Así como Nadie. ¿Cuánta gente de producción hay? No sé, hay gente de producción acá, digo, y si no lo hay, estaría bueno también que estén involucrados, porque mucho de nuestro tránsito sería mucho más amable. Y fluidos. No, pero esto que vos decís también, nosotros lo vamos con producción porque nosotros tenemos trato directo con producción. Y estamos en la misma. Entonces nosotros si vamos todos con el mismo criterio unificado a producción va a entender también la importancia. No es que es un capricho de Vicky, o un capricho de Juan, o de Brian, o un capricho mío, sino que todos los que están involucrados y cada uno desde su punto de vista están coincidiendo en que se necesita que el DIT, el colorista y el director de fotografía se junten al principio en la preproducción y si es posible en la primera parte del rodaje y también se junten en la postproducción. Ahí, Sí. perdón, hay una cosa que es importante saber que el QC se hace en base o al LUT o a un 709, entonces está buenísimo, que lo hablamos con ellos antes, Exacto. que definir un look o un LUT de la serie o del contenido para poder mandarle al QC con algo similar a lo que está viendo la ADF, porque también, retomando tu pregunta, uno puede sobreexponer, porque dice, estoy cuidando el material porque quiero tener estas bajas, específicamente con la Sony y con la Venice, uno lo que puede hacer es, tiene una doble ISO que es 500 y 2500, vos podés laburar en 1600 o en 1250, entonces te estás ganando un punto, que lo estás ganando de bajas y lo estás perdiendo de altas. Si vos querés trabajar así, está buenísimo mandar el LUT con la corrección a QC para que no le llegue un material que dice que no tiene ningún sentido cuando hace una conversión a 709, que sí o sí lo ve así porque no están viendo el logarítmico. Después, entre también de las cosas que hablamos, está bueno poder tener instrumentos para el logarítmico, que uno sabe que es la latitud que tiene la cámara, pero al mismo tiempo estar en paralelo, o sea, tener una curva viendo el LUT, para también saber dónde está el especular, que es lo que piden ellos, que no es el especular en el logarítmico en 1000, que no lo vas a llevar nunca, o vas a estar reventando toda la imagen. Entonces está bueno también tener esa dualidad. Y uno de los problemas técnicos que estamos teniendo hoy en día es, primero, la escasez de monitores HDR, porque ella lo pide como una demanda. Él también, pero a la hora de trabajar, en Argentina es muy escaso, entonces también es difícil poder llevarlo a cabo. Entonces, si no lo podés llevar a cabo porque no tenés el monitor HDR calibrado, que hay pocos, también creo que todavía hay que trabajar todavía más con color para poder ir viendo si se acerca a lo que uno quiere en el HDR. Son varias problemáticas que creo que nos incumben a todos, que en este caso de Disney se trabaja muy prolijo y está la ADF puede estar en proceso de color, pero hay muchas veces que no es así, que o porque tiene contrato con otro proyecto o porque mismo la producción no tiene la suficiente plata para pagarlo y que esté en el proceso de postproducción. Entonces también es importante que quede claro qué se quiere hacer, porque si no uno expone, o por lo menos lo que me termina pasando a mí desde mi rol, es que quedás en una situación entre lo que quiere el DF y el estándar de calidad. Entonces es difícil, el DF me dice, es real, no voy a poner nombres, pero dice, no, yo mando este material como lo quieren y después está muy arriba desde la exposición para lo que yo quiero el resultado final. Entonces es ponernos de acuerdo desde el LUT o desde un CDL mandando para saber dónde tiene que ir ese material después, para que la imagen sea también la que sueña el director de fotografía. Y otra cosa, también, digo, en el momento ese de mandar el coso, es muy importante para nosotros los DFs
observar, mandar observaciones en la planilla que acompaña ese material, ¿no? Digo, muchas veces nos ha pasado, Dami, sobre todo, digo, cosas desde observaciones que quiero que haya para que sea un criterio tomado en cuenta a la hora de evaluar el material, o sea, porque estamos en la última toma del día, en lo que le llaman la correría, digamos, o sea, y que quema las papas, se termina el día y me salió mal, no me quedó tan increíble, tuve un defectito, se me fue una luz al zaraz. Entonces Dami dice, reportémoslo, mándalo en el reporte. Entonces, está bueno que eso ya ese va reporte anticipado. llegue al colorista también, Bueno, porque nos está encontramos bien, a veces. es un puente en construcción. Sí, Estamos en totalmente. construcción. Si a vos te hace falta eso, Sí, bueno, sí. está bien, intentaremos en la próxima. Muchas veces nos pasó que de, eso de- pase. de dialogarlo, decir, che, guarda con todas estas tomas porque esta pasó algo, Sí. pasaron cosas. Entonces yo le digo, che, Dami, bueno, lo siento, quedó así. Me dice, bueno, ponelo en el reporte. Claro. Y mandémoslo en el reporte. Sí. Bueno, totalmente. Está bien, pero es lo mismo, digamos, está bien, pero en digo, general, hagamos claro. parte de nuestro trabajo. Digo, yo lo mando en el reporte y ahora empecemos a presionar porque lean ese reporte, digan, porque lean ese informe, no reporte, disculpe. Digo, mandémoslo en el informe. David, en el- Mancha, te eso. vamos a hacer una charla. Vos te vas a sentar con SAE y EDA y vas a Sí, pero es organizarte una importante charla también, con ellos. Sí. A veces son cosas que son hasta insalvables desde el color, porque te das cuenta que hay situaciones que, bueno, por ahí era la única toma que tenía, por ahí por relato, por cómo estaba actuada, pero hay veces que decís, tengo que modificar toda mi escena por esa toma o por ese grupo de tomas, porque no se van a poder empatar. Entonces trato de, eso hace también bajar un poco las expectativas de toda la escena. Bueno, son situaciones como muy puntuales, pero... Y otra cosa más también, un consejo desde mi humilde experiencia, pero digo, también a veces que digo, si sepamos también que frente a las... digo, a ver, ¿cómo lo explico? Quiero decir toda la frase como correcta. Nosotros vamos a tener que pasar QC, digamos, tenemos que pasar la instancia de QC, nosotros como DFs. Entonces, sepamos también o estemos anticipados o seamos previsores y cuando empieza el desarrollo del proyecto, lograr de alguna forma guardarnos una parte de la caja de presupuesto de VFX para que nos ayude a, me sale remendar la palabra porque no me sale otra, pues me estoy muriendo de frío, ayudar a resolver aquellas cosas que quedan muy lastimadas de la imagen y que no vamos a poder resolver en la corrección de color. Digo, caso, yo estoy haciendo en este último proyecto, hay una, así como siempre hay una instancia de la imagen que es extraña, ¿va? Bueno, nosotros tenemos como una penumbra muy densa porque hay un problema con el sol, en la realidad, y zaraza. Entonces, yo grabé una escena que es un jeep llegando con unos personajes, yo bajando, no sé qué, en una cosa que tiene que ser como la floresta, una floresta muy tupida, pero en esa floresta tupida tenemos un paredón blanco allá atrás que, nada, se me prendió fuego, básicamente. No hubo forma. Digo, entonces, prevenido en eso, lo que logré es, digo, como yo vengo a prevenir eso, entonces, en el momento del desarrollo yo sé que me guardo una parte, nos pasó en Tierra Incógnita que los VFX estaban, para sacar el presupuesto de VFX, y se hacía una cosa con un sistema que llamaba que las tomas, una toma de VFX son 4 segundos de material, ¿no? Una cosa así, creo que eran 4 segundos. Entonces, yo me guardaba tomas, o sea, digo, me guardo tomas para poder resolver estas cosas de fotografía que inevitablemente, para que pase QC, tengo que hacerlas de cierta forma, pero que en el momento de rodaje sé que se me van a escapar por el apuro de hacer un montón de cosas y porque hay cosas que no puedo resolver, porque no todo es magia y vos sabés cómo es, cuando nos corren, ¿no? O sea, y también somos responsables de lo que decía antes, de un montón de otras cosas, incluidos los tiempos de rodaje. Entonces, si yo sé que es eso, entonces yo ahora estoy prevenida, entonces cuando quedó ese paredón blanco, que yo lo estaba viendo en el monitor, que si hubiera estado Dami ahí, esto era en Río, así que no estaba por suerte, digo, no hubiera pasado y hubiera dicho, Vicky, por Dios, ese coso, y no tenía tiempo en ese momento de salir corriendo a taparlo, ¿entendés? Entonces sabía que estaba, y bueno, yo sabía que después podía recurrir a eso. Entonces seamos previsores y guardemos una parte de la caja del presupuesto de VFX, que VFX no significa que solamente porque es una serie de ciencia ficción. Los efectos visuales nos atraviesan hasta en la serie más costumbrista que nos puede tocar, digamos. Entonces guardarnos una parte de eso y sepamos que podemos enmendar cosas utilizando el departamento de VFX. Una es, lo que hice fue reproducir una parte de floresta y tapamos ese paredón blanco. Digo, entonces, Matte painting. Sí, bueno, sí. Tranqui. Pero que no es algo que podamos hacer en la corrección de color, Juanma. No. Digo que necesitamos recurrir a VFX. Sí, totalmente. Digo,
pequeños trucos, cosas que empezamos a encontrar en esta construcción en conjunto. Entonces, como yo sé que voy a pasar eso y sé que voy a tener esa dificultad, empiezo a prevenir eso. Es lo que decimos de anticipar. Vicky, no es solo para QC, es para el bien de No, la imagen también. Era una patada en el tuje, ese golpe blanco ahí, en esa penumbra que yo tenía que hacer cerrada, ¿entendés? Y que Disney me venía pidiendo cada vez más cerrada, para que se note como que el sol estaba eclipsado, digamos. Quiero meter una cosita más, que son 3 letritas nomás, el LUT. Que a todos nos preocupa el LUT. El LUT, yo soy de la teoría, no sé vos, Brian, por ahí, pero soy de la teoría que no hay un LUT. Que el LUT es dinámico, el LUT se va construyendo, el LUT se trata de construir con las pruebas de cámara, que a veces son una ventana, una remera con moiré, y no era moiré, perdón, moiré era antes. Interferencia digital. Y es como algo oscurito, un baño oscuro y nada más. Y a veces tenemos que construir un LUT con eso. Un LUT, la imagen de una serie entera con eso. Y muchas veces no se le da mucho tiempo a la construcción del LUT. Por allá hay varios que construyen LUTs y tienen poco tiempo. Darle tal vez un poco más de importancia a esa etapa, que me parece fundamental. Y no solamente que es fundamental en ese inicio, sino después el diálogo, que hoy es poco probable, pero que me encantaría que fuera mucho más entre colorista y DIT, es, che, mirá, modifiqué el LUT y ahora vamos por este lado. O tengo esta nueva versión y esta otra. Y por ahí son 4 semanas, 6 semanas de rodaje y de repente, che, llegué a esto otro. Bueno, déjame que lo pruebo y vuelvo a hacerte otro nuevo y una para la noche y ahora las noches son de este tipo. Bueno, vamos con esto para la noche que son de este tipo. No hay un solo LUT, no hay 200, no hay uno por toma tampoco, no hay uno por escena, como me ha pasado una vez de tener que buscar LUTs uno para cada toma, porque los habían hecho en rodaje así. Pero tampoco es un único LUT. Y creo que es el único idioma que entendemos todos, ¿no? Sí. El LUT. Por lo menos en la instancia de producción. A los fines prácticos, claro. Agregar a eso de que si se diseñó ese LUT, cuando durante todo el proceso nos envían como para hacer las pruebas, ¿sí? Si nosotros ya tenemos el LUT, nos puede mandar directamente el crudo de cámara y lo aplicamos nosotros en la isla haciendo el QC. Entonces agiliza también el proceso. Total. Pero tal vez hoy en día también tienes las herramientas para poder tener un LUT y hacer una corrección básica con un CDL para cada toma también, o no para cada toma, pero cuando tengas un problema, viste, tal vez el LUT en las altas se está picando muy... No, ya sé. Pero en una toma específica o en un plano específico que vos necesites una corrección, podés mandar el LUT y un CDL, es una planilla, y también me parece que ayuda mucho para los dailies y me parece que para la instancia de color también. Les aclaro que no soy amante de los LUT, todo lo contrario, sino los odio bastante, pero sé que es la única herramienta que tienen en rodaje para poder ver algo más o menos digno sin un monitor HDR de campo, que esa es una limitación también. Y que en algún punto es importante el LUT para nosotros, los DFs, porque sepamos que en un streaming, digamos que en las plataformas, no lo ve una sola persona ese material, pasa por muchas personas. Entonces, está bueno que nosotros le aproximemos lo más posible ese clima final que quisiéramos que tenga esa escena, digamos, o esa serie o lo que sea. Me parece que eso también está bueno, para que no darle tiempo al otro que imagine cosas que no van a hacer. No, trato de encaminarte, mirá que voy por este lado, no te me imagines nada. O sea, trata de imaginarte lo que yo creo que te tenés que imaginar. Para eso me parece que también es una herramienta súper interesante. Sepamos que, digo, en cualquier plataforma lo ven muchos departamentos y y hay muchos tipos de productores, ¿no? Dentro de la plataforma, digo, ¿no? Muchas instancias en las que observan y hacen devoluciones que son devoluciones calificadas, digo, devoluciones que hay que tener en cuenta. No solamente una opinión de un radio pasillo, digamos, son devoluciones que tengo que tener en cuenta. ¿Qué pasó? La importancia también de ese LUT, tal vez hoy en día que visualizan en HDR únicamente DF y DIT, la importancia de la visualización de otras áreas, como pueden ser maquillaje, peinado, arte y demás, que es como, pero ¿qué estoy viendo? ¿Qué voy a ver final, no? Como esa gente que, el resto del equipo que quizás no tiene esta información técnica de que puedan visualizar de una manera más correcta, no todos encima del monitor HDR. Digo, como con el resto de los monitores en general no tiene, entonces está bueno también la utilización del LUT ahí para el resto de las áreas. También es una dificultad técnica que es difícil de resolver todavía, porque por ejemplo con Vicky estuvimos recién en el stand de Sony y ahí los monitores nuevos te hacen un pseudo trim pass a SDR, entonces vos podrías, después de toda la
la secuencia de señal de video que nosotros lo tenemos en HDR, salir y distribuir en SDR, pero por monitor te hace solo lo que vos estás viendo. Entonces nosotros en los proyectos que tuvimos la suerte hasta ahora de tener monitor HDR, es un monitor. Entonces, y en general trabajamos si yo poncheo, cambia la señal del otro. Entonces también... en general estamos trabajando siempre para 2 cámaras, si no es a veces una tercera vez. Sí, por eso. Entonces está toda esa dificultad. Hay otra manera de hacerlo que sería hacer una doble corrección, o sea, sumar lootbox, distribuir la señal crudo, hacer una corrección en SDR, cargar el loot, pero es muy problemático. Todavía no sé bien, en el mundo está pasando que no hay una manera. Si uno está viendo HDR, que el resto de los monitores de todo el resto del equipo se vea más o menos bien, porque es una complejidad que todavía no tiene resolución. Qué bueno que dijiste lo del maquillaje, porque me pasó en una serie que estaba monitoreado de una manera y el maquillaje, el color de la piel era uno que era irreal prácticamente. Bueno, en tierra, con todos los efectos, con todo lo que pasaba con el maquillaje en tierra, también era como muy importante. Perdón, tenemos acá un colega que quiere preguntar. Yo estoy de acuerdo con lo que decís respecto de lo que todos están diciendo respecto de la importancia de las pruebas. Nos suele pasar esto de que terminás filmando contra un fondo en el estudio con un matafuego, o sea, y te querés matar porque, o sea, no sirve para tanto. En general las productoras no tienen previsto esa prueba, es casi una jornada. O sea, como nosotros la necesitamos, lo ideal es que sea una jornada de rodaje. O sea, si fueran 2 mejor todavía, pero digo, como si fuera una jornada completo, con todas las luces con las que vas a estar, con algo de decorado, con, no sé, con una abertura, con luz entrando. Y en general no se puede lograr eso, o sea, es difícil, hay que pelearlo contra las productoras. Nosotros como directores de fotografía... Sí, que parece un capricho, ¿no? A veces, claro, exacto, a veces las plataformas ayudan. Sí. Por eso quiero decirlo porque así como lo que tiene Disney es eso, ¿entendés? Que insiste en tratar de ver, antes de salir al rodaje, lo más aproximado a la imagen final posible. Y eso nos ayuda a nosotros a presionar esa cosa que producción no está haciendo, ¿entendés? Para la productora es difícil decirle que no a la plataforma, y mucho más que a nosotros. Por eso en ese punto, y vuelvo a lo que ya mencioné antes, nosotros desde operaciones le insistimos a producción que tiene que existir esa prueba. Claro. Entonces, en esto es bueno que todos estemos, de hecho estamos en sintonía, pero justamente que todos sumemos los esfuerzos, porque entonces, como decíamos antes, no parece un capricho de uno o de otro, sino que si todos me están diciendo lo mismo, tiene sentido. Nosotros internamente todo el tiempo estamos, no sé, presionando la palabra, pero insistiendo en que esas pruebas tienen que tener lugar. Entonces, ustedes desde su lugar también tienen todo el derecho a pedirlas. Y van a tener el apoyo desde adentro nuestro de operaciones para hacer esas pruebas. Y como vos decís también, a veces se termina haciendo una prueba que pone una cámara, se mueven un poquito y ya está. Y, es una prueba de cámara, pero no, hagámosla bien, hagamos como una jornada, hagamos como una simulación de una escena real, de una toma real, lo más completa posible. Nos sirve a todos. El loop más grande, ese loop que sea más grande, que te vengas a la sala de color con el colorista y estar desarrollando el loop como corresponde, con 2 horas, digo. Perdón, el señor Colase quiere preguntar, sí, párense todos, aplaudanlo. No. Una pavada lo que voy a preguntar, así que no. Más que una pregunta es una reflexión. Tengo mucho miedo de caer en un sistema perverso donde el director de fotografía o la directora de fotografía tenga que ser la persona que, como vos decías, Fernando, presione, tenga que presionar o sea parte de esa presión. Si nosotros tenemos una plataforma que a su vez acepta un proyecto de una productora, en esas condiciones contractuales, y yo no conozco absolutamente nada de producción, debería estar ya por escrito que eso debería existir en el caso que se necesita tanto, como vamos viendo, aunque yo soy de la idea de Juanma, de los LUT, me parece, es muy difícil tener un LUT ya de entrada, porque pasan un montón de cosas, cambian las locaciones en la mitad del rodaje, hay apuros, de repente te surge un hijo que es una segunda unidad que no estaba prevista y hay que hacerla, o la tercera cámara. No hay LUT de segunda unidad.
Claro, en el loot de la segunda unidad, ya viste, El no sé, estándar. bueno, hay una cantidad de cosas que pasan en el medio que no todo es tan cuadradito y tan armadito y tan previsible. Pero me refiero a la otra cuestión más política por ahí, que tiene que ver con esto. Si la que genera el dinero para que la producción se haga, se concrete, se contrata a la productora o la productora que presenta el proyecto es la que finalmente se ve beneficiada con la plataforma, con toda la infraestructura de la plataforma. Yo creo que la plataforma debería decir, esto hay que hacerlo por contrato. Ya no tenemos que poner la cara nosotros y además estaría bueno que en ese caso, sí, la productora, en el caso tuyo, Fernando, o sea, tu departamento, le exija al director de fotografía y a la productora hacer las pruebas correspondientes en los tiempos y formas correspondientes. Estoy completamente de acuerdo con vos y así es como se hace. Lo que quiero decir es que es bueno que todos manejemos el mismo lenguaje. Obviamente. Es decir, en es bueno que sí, porque en la práctica sucede que a veces puede ser un director de fotografía, puede ser un director, quizás se siente incómodo con hacer esas pruebas, porque pasa también. Entonces, es importante que todos entendamos la importancia y que cuando es consultado, cuando es intervenido, también dé el mismo mensaje, porque si no, son mensajes contradictorios. Y a eso es a lo que iba mi comentario. Nosotros somos los responsables y nosotros somos los que insistimos para que eso ocurra. Y de hecho ocurre, porque en todas las producciones, ¿sí?, pedimos que se hagan esas pruebas. Esto también incluye, por supuesto que hay un tema, como decía Brian, que no tenemos en el país la cantidad de monitores HDR, calibrados, lo que sea. En el caso posible de que alguna vez esto suceda, de que tengamos los mismos materiales, las cámaras como las tenemos, que tengamos los monitores, me parece que también debería estar incluido, es decir, en ese contrato técnico de, hay que tener mínimamente un monitor HDR para testear una cantidad de cosas. A lo mejor casos extremos que uno los puede testear en rodaje con una de las cámaras. Entonces, sí, es tal cual. Y eso está incluido. Y acá hago un comentario también, que esto afecta a toda la industria. Nosotros tenemos los monitores Master de Ultra HD HDR, puedo decir, digamos, la marca Sony, ¿sí?, los modelos HX310, que son los que utilizamos como Master para hacer el control de calidad. Son monitores que obviamente son muy caros. Ahora están saliendo una línea de monitores un poco más económica, que eso nos va a facilitar a todos el hecho de que haya más monitores en campo. Y también en los últimos años, a consecuencia de la pandemia, hemos sufrido el problema de provisión global. Todos ustedes estarán al tanto. Nosotros en este momento tenemos instalados 3 monitores de esos en nuestra facility. Tengo comprados 3 más que todavía no me llegaron, algunos hace un año. Entonces, como me pasa a mí, digamos, pongo este ejemplo, le pasa a todos. Es un problema de la industria que estamos sufriendo en general, que todos tenemos que lidiar con eso. Pero el objetivo es que tengamos claro hacia dónde vamos, ¿sí?, y que aunemos las fuerzas y juntemos esas fuerzas. Somos todos un equipo, un mismo equipo que estamos buscando el mismo objetivo. Entonces aunamos fuerzas y vamos hacia ahí. Y las dificultades ya se van a terminar. En algún momento el problema de sourcing global va a desaparecer, en algún momento vamos a tener más oferta de monitores. Pasó cuando pasamos del SD al HD, que también era algo similar. Entonces, en algún momento vamos a tener todos los monitores que necesitamos y ahora, estamos pasando por este parto, ¿sí?, de la nueva tecnología y de la nueva forma de contar las historias. Y es algo que vamos a transitar y en algún momento será historia y anécdota. Perdón, entró Estela y ya me da pánico. Gracias. Te vi entrar y dije, chau, nos echan. Se pudrió todo. Muchas gracias, Estela.
¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Ok, insistimos en que esto fue como un primer disparador de comienzo de diálogo. Digo, frente a eso, yo quizás tengo como mucho más experiencia transitada en Disney, pero calculo que si me toca hacer un proyecto en alguna plataforma, yo como Victoria Panero, digo, como DF, si me toca hacer un proyecto en una plataforma que no conozco, yo lo primero que voy a intentar hacer es conectarme con este departamento y tratar de explicarles desde la génesis del proyecto cuál es mi ideal de imagen y tratar de construirlo juntos, porque sé que ese es el mejor negocio. Acá y cuanto tenemos... más sepan ellos, mejor para nosotros. O sea, y después y la verdad quisiera agradecer, Hugo, lo que dijiste, porque es verdad, a veces uno asume responsabilidades que no deberían ser nuestras y está bueno saber que podemos, que no necesariamente tenemos que cargar nuestras responsabilidades, de que vos decís de esto de por qué tengo que presionar yo si es una exigencia. Bueno, no sé, arréglense entre ustedes. Pero ¿no? también hay una cosa que tenemos que agradecer. Sí. No, digo que hay una cosa que tenemos que agradecer acá, es que tanto Disney como creo que Warner... Sí, está Warner. Eso era lo que iba a decir, que ahí están... No, que lo tenemos acá, que son gente confiable, que los podemos consultar todo el tiempo, que el tema es que hay unas plataformas que no están acá, entonces no sabés con quién tenés que hablar, eso qué ya tenés lo que hablamos plantear. Está bien, pero es un monstruo que tenemos que enfrentar. O sea, Sí, tratemos, no, pero tratemos a veces vienen bajadas que vos Sí. decís, bueno, pero ¿en base a qué? No Para no mí- hay diálogo, no hay para mí como una... hay que ir y golpear la puerta y No, pero no que romper tiene y- puerta acá, por eso, tiene Claro. puerta en otro lado. No, a eso entonces- me refiero. Y no, está bien, pero volvemos a lo mismo. En todo caso, digo, si esa plataforma no tiene una representación acá y tiene una representación en otro lado, incluso si esa plataforma tiene una representación que no habla ni siquiera nuestro idioma, deberíamos exigir que esas cosas existan. Porque Bueno, digo, no, todo está bien. o sea, Porque ¿sabés cuál es el Sí. tema? El tema es que, como decía Brian, que viene alguien con un ataque de pánico, nuestro interlocutor es esa misma persona que le va a dar el ataque de pánico de los dos lados. Y lo más probable es que nos exija hacer una luz de supermercado para poder cumplir con lo que supuestamente... Hay un teléfono roto en el medio que es... Bueno, pero el Pero bueno, resultado en el está a la momento- vista. Está bien, pero sepamos que ese problema está y cuanto a más la vista, lo hablemos... pero es tarde ya. Bueno, pero está a la vista. Pero es tarde, por eso. Y si el problema está a la vista, va a ser un problema nuestro. Que somos los que Está bien. ponemos nuestro nombre al final. Yo creo que la reflexión sería, ¿viste cuando empezás terapia que está el instante de ver? ¿No? Y digo, una vez que el problema está sobre el tapete ya no te puedes hacer el boludo. Entonces digo, o sea, ya sabemos cuál es el problema. Digo, por algo, me parece que esta mesa fue un primer encuentro y un primer disparador de diálogo. Entonces ya está el instante de ver. Ahora empecemos a construir la solución. Y si eso significa, a mí me va a pasar, me da pánico las otras plataformas, ni las quiero nombrar. Fuera de broma, porque no trabajé nunca. Me da cosas así. Estuve a punto de hacer algo en Netflix y se pudrió después antes de la pandemia, que se cayó el proyecto. Pero Tuve que hacer la primera en Argentina. ¿Qué cosa? Que tuve que hacer la primera acá en Argentina de Netflix. Era como que nadie Claro. sabía absolutamente nada. Y Sí. venía un señor de no sé de dónde. Bueno, pero a mí me pasó eso. A mí, No, necesitamos más pop, Sí. más pop, más pop. Bueno, pero, no, ¿ves? Pero yo tuve como otro encuentro con eso. Porque yo me acuerdo, vieron, por suerte la pandemia también trajo, rápido lo digo, trajo esta cosa de, vieron que pudimos asistir a muchas de estas mesas en otra parte del mundo y poder conocer un montón de trabajo de otros directores de fotografía y vivencias y problemáticas que algunas nos atravesaban igual y otras decían, mira cómo lo resolvió, qué copado, no sé qué. Y una de esas era, por ejemplo, una mesa en la que estaba la gente de QC de Netflix y estaban hablando, y el director de fotografía o luego director de fotografía de Narcos. Y estaban contando un poco su experiencia. Y estaba bueno, porque te juro que eran seres humanos los de QC de Netflix. No, Todos. fuera broma. ¿En general? ¿Me explico? Por lo Digo, que general. quiero En decir. general. Cuidado, no lo desenchufen a Fernando por las dudas. No, lo digo en el mejor de los sentidos. Lo que quiero decir es que también a ellos les atravesaban circunstancias y creo que hasta ellos en algunas cosas se notaba que intentaban construir un idioma para poder dialogar con el DF. Pero que también estaba abierto. Y me parece que cualquiera de las plataformas, sea cual sea, siempre su intención, más allá de cualquier cosa, va a ser intentar resguardar nuestra propuesta estética, digamos, nuestra intención o nuestra creatividad o lo que querramos volcar en la construcción de esas imágenes. Me parece que es eso. Tenemos que sobrellevar algunas cosas que nos está dificultando ese camino. Pero me parece que es parte de eso. Me Yo parece solo que... quiero agregar que ustedes, tenemos las puertas abiertas. Ustedes
estamos a disposición. O sea, golpéennos la puerta. Nosotros estamos a disposición, la producción también, por supuesto, pero nosotros, el área de operaciones, ¿sí? Estamos a disposición. Entonces, cualquier inquietud que ustedes tengan, estamos abiertos, nos golpean la puerta, se comunican cuando con ustedes hablan no se entiende nada lo que dicen, en general. O sea que todo lo que dije lo tenemos que traducir, ¿no? No. Ya sabes lo que estoy diciendo. Sí, bueno. Cuando hablan decimos, bueno, es parte de la construcción que tratamos de transformar el lenguaje para que se nos entienda mejor, ¿no? Ahí va Brian. En el medio. Y en todo caso decirle, che, no me dialogues encriptado, no entiendo lo que estás diciendo, Claro. te pido mil explícame. O sea, Yo quería decir una cosa porque me encanta. No. Te quedaste toda la charla, ¿no? No me fui porque me enganchó profundamente, por más que tuve que contestar 1.000.000 de mensajes por segundo. Pero me encantó la charla, pero me está encantando la charla. Lo que quiero decir, me causa mucha gracia todo este debate y este diálogo, porque hace 15 años, más o menos, cuando yo me acerqué a ADF, porque yo sentía que a Caper le faltaba la pata de los usuarios del equipamiento y de los artistas, porque estábamos rodeados de ingenieros y siempre era la visión solo desde el lugar de los ingenieros. Y yo dije, pero acá faltan los directores de fotografía, los directores, los editores y demás. Y llegar a esta mesa 15 años después o 13 años después y que ustedes estén debatiendo esto, yo digo, esto es lo que yo quería, ¿no? Porque la verdad que está muy bueno. Me parece que justamente somos todos partes de lo mismo y esa comunicación se tiene que dar. Así que, bueno, me causaba mucha gracia también. Así que simplemente era una pavada, pero quería decirlo. Un placer. No, un placer. Un placer haber llegado, mirá, sin saberlo, haberlo logrado. A la larga, lo que yo creo que, un poco resumiendo, ¿no? ¿Sí? A la larga es un poco el diálogo abierto. Hay instancias en las que yo toco la puerta de quien me está haciendo QC y le digo, che, mirá, me hiciste 300 comentarios sobre esto. Vení a ver la imagen, se sienta. Lo hemos hecho varias veces con algunos de los que están acá. Mirá, ¿te parece esto? ¿Te gusta esto? ¿Por qué no vamos por este lado? Sí, controla esto otro, controla por acá, no te pases de esto. Mirá que Dolby está diciendo esto, la plataforma se responde de tal otra manera. Entonces, construir un poco desde ese lado. Es tocándonos las puertas, levantando el teléfono. Ya no levantamos el teléfono, ¿no? Ya marcamos otra cosa. Ya dice mi edad eso. Pero charlando, yendo a estas reuniones, tocando la puerta de ADF, así que, viendo las experiencias de los demás, que a veces... Eso, compartamos nuestras experiencias. Claro. Me parece que eso también nos ayuda a todos. A veces porque la dificultad o la problemática que viva yo quizás sea distinta a la de vos, la de él, digamos. Total, estamos en el jardín de infantes del HDR más o menos todos. Estamos todos más o menos equilibrados, algunos están ya en la primaria, algunos estamos en salita de 5. Pero tratar de ir construyendo las poquitas partes que van teniendo cada uno para generar algo un poco más colectivo, digo. Desde la capacitación, que ya hay bastante capacitación, inclusive en castellano, desde las experiencias, de levantar el tubo. Acá hay un montón que nos conocemos de hace un montón de años. Che, ¿cómo te fue con tal cosa? Che, vi algo que hiciste que... ¿cómo llegaste a eso? Al filtro de Vicky, ¿cómo lo hicieron? Y no hay nada muy secreto. Digo, a la larga todo se sabe. Todos sabemos más o menos cómo son las cosas. Y si no las sabemos, levantar el tubo y aprender. Es un poco esto también de generar esta mesa con diferentes estados de la producción, desde la pre hasta la post, o hasta el QC inclusive, hasta la emisión, como para decir, nos conocemos todos, che, vamos un poquito más para adelante en conjunto, porque a la larga es lo que se ve en nuestro reel a la larga. Es la experiencia de todos ustedes sumada a la mía es la que se va a ver en el mío. Y así lo que pueda aportar cada uno en el propio. Eso nada más. Era el famoso filtro. Ese era el famoso filtro, el filtro de leche que nos volvió locos. Y que tenía comportamientos tan aleatorios como esto, que era imposible de producir después, porque tenía vida propia el filtro, ¿no, Brian? Exacto. Tenía vida propia. Fue toda una experiencia el filtro y también no sé cómo habrá ido en el montaje porque cambiaba minuto a minuto. Ni entonces te cuento fue una cómo cosa. fue el color tampoco. Sí, esto es crudo de cámara porque el color después sí se modificó. Hay una pregunta ya, mirá. Esperá que tenés el mic.
Un poco como dicen, buenas tardes, muy interesante, un poco como muy buenas las imágenes. Yo vengo de la fotografía. Yo estoy trabajando en HDR en fotografía hace tiempo, ¿no? Trabajando con 3 tomas o generándolo en postproducción. ¿Cómo, digamos, porque esto es algo nuevo, el rango dinámico es mayor, hay más traslación de luces y sombras? ¿Ustedes cómo lo están trabajando? O sea, ¿desde qué cámaras empiezan? ¿Desde dónde, de alguna manera, aconsejan? ¿Desde qué tipo de cámara aconsejan generar una imagen para luego postproducirla en HDR? El registro de las cámaras es por lo general el mismo, no se registra en HDR o en SDR. Después es la interpretación del material, y estas cámaras que trabajamos ahora por lo general tienen mucha latitud, entonces te permite interpretarlo como HDR para poder verlo después. Pero desde la captura de cámara no es el mismo HDR que estás hablando vos que hacías con 3 exposiciones distintas, sino que es exactamente el mismo logarítmico que lo interpretás distinto en postproducción. O sea que lo interpretan desde los software, digamos. Exactamente. El software es como que potencia, digamos, más la interpretación del formato que ustedes le están entregando. O sea, como que extiende ese rango dinámico que antes era para SD, lo que eran las líneas, ponele para lo que era el SD en video, que se fue al HD. O sea, es como una interpretación mayor del rango de blancos a negros, digamos. Es exactamente eso, sí, es esa interpretación. En SR creo que estás en una cosa así como 7 puntos o 6 puntos entre blanco y negro, y en HR, no sé exactamente, pero creo que 12 puntos de stop que tenés entre uno y otro, que eso se ve, una imagen, lo que veíamos antes, es mucho más contrastado, no es la palabra, pero con mucho más nivel de blancos y negros, sobre todo en los blancos y en los negros es donde lo puedes ver rápidamente. Es lo mismo que hacías vos, pero solo de interpretación del material. Es como si hicieras un bracketing constante, en tiempo real, pero en el mismo sensor y en la misma toma. Lo que le das para entenderlo, porque nosotros trabajamos en definitiva para la imagen final de lo que ve el sujeto. O sea, yo cuando presento una foto en HDR, la gente está viendo algo que parece que sale del cuadro, de la fotografía, ¿no? O sea, lo que ustedes en definitiva quieren es la presala al futuro de los monitores HDR para que la gente vea una sensación de una imagen que no puede reproducir desde la realidad. Es como una hiperrealidad el HDR. Eso es lo que ustedes quieren demostrar. No es una hiperrealidad. ¿No? No. El ojo humano... Ahí va, eso te quiero preguntar. El ojo humano, no hay cámara en el mundo hasta el día de hoy que pueda reproducir la calidad, definición, los colores del ojo humano. Hasta los 40 años. Sí, bueno, acá tengo la prueba, digamos. Yo también, por eso. Yo antes no lo usaba esto. Entonces, claro. Entonces, vos tenés... El filtro de leche. No llegamos ahí todavía. Claro. Bueno, es como las cataratas. Exactamente. Entonces, vos tenés el ojo humano acá. La televisión tradicional, las plataformas, todo el audiovisual en HD, el HD, se podría hacer HDR en HD también, ¿eh? Hablamos en Ultra HD. A ver, voy a dar una interpretación muy personal. El 4K viene acompañado del Ultra HD porque la diferencia solamente por resolución en monitores de hasta 45 pulgadas no es tan wow. Entonces hay que darle un poquito más de sal. El wow factor no existe, entonces hay que darle un poquito más de sal, pero se podría hacer HDR con HD también. ¿Sí? Bueno, hecha esa salvedad, entonces vos tenías el SDR, vos tenés este rango, el ojo humano. El SDR es este rango. La tecnología lo que permite es ir acercándonos más a lo que el ojo humano puede captar. Pero todavía no llega, ¿eh? Pero lo que buscamos es lograr una mejor experiencia al ojo humano para que a través de la cámara vea más de lo que puede ver con un SDR. Claro. No la hiperrealidad que yo genero en fotografía con el HDR, porque también reventaría los blancos, reventaría los tonos piel y haría un desastre. No, es más... de hecho, yo cuando meto HDR en las obras mías trato de cuidar en la piel porque es donde vos la gente la manda para cualquier lado. Te lo muestro en el color. Exacto. Te lo muestro en el color. La curva esta
esta curva externa es el ojo humano. Esta punteada es el SDR, ¿sí? El REC 709. Y la punteadita más finita esta es el HDR, pero REC 2020. Pero hoy día estamos trabajando, porque todavía los monitores no llegan, con un limitado AP3 de 65, que es esta línea negra. Con lo cual, fíjate que todavía no llegamos al ojo. Lo que pasa es que estamos pasando desde esto, ¿sí?, interno, a poder ofrecerle al ojo más de lo que el ojo puede ver, lo que es capaz de ver, ofrecerle más información y una mejor experiencia. Perfectamente entendido, porque por eso lo pregunté, porque planteemos de lo que a mí siempre fue el delirio más grande, que creo que es lo que tienen ustedes allá adelante, no el ingeniero tanto, sino los técnicos, y usted también, porque entrega al público lo que usted, digamos, el trabajo final de los actores, o de la realidad, es a dónde, qué es lo que la gente va a terminar viendo, porque me parece que bueno, lo explicó perfectamente. O sea, qué es lo que va a consumir la persona que paga un streaming, o que aparentemente va todo camino a eso. De hecho, hay una gran discusión en algunas películas que posiblemente por un tema de la industria ni salgan en la pantalla grande y se vean por streaming. Correcto. Entonces hay gente que va a poder ver algunos de sus ídolos de sus directores en cine solamente por streaming. O sea, que darle lo más cercano posible a lo que el ojo podría interpretar. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta cuya respuesta sea breve, es el momento. ¿Sí o no? Claro, esas dos cosas, es un sí o un no, y si no, muchas gracias a todos los que se quedaron, porque se fueron un montón y los tengo registrados a cada uno de los que conozco que se fue. Pero volvió. Muchas gracias a todos y todas los que vinieron, se quedaron y participaron. Y bueno, en nombre de la ADF, otra vez, muchas gracias a la CAPER. Muchas gracias.